Ahí sí hay que tirar todo el arsenal. Duele un poquito perder contra los coleros. No, y claro, obviamente, siempre molesta perder, independientemente del equipo que sea. Nos siguen apoyando entonces. No, claro, siempre el hincha va a estar. Eso no hay. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Está bien. ¿Qué tal el partido? Y medio decepcionante al final, pero estuvo interesante. ¿Qué tal, señor? Buenas, ¿qué tal? Y la verdad que sí, como dice mi hija, un poco decepcionado, no es para tanto, ¿verdad? Pero por más que ya se ganó el campeonato y por más que hay otras prioridades como la sudamericana, queríamos ver un partido que otra vez ganemos, ¿verdad? Ya son últimas fechas y queremos verle a nuestro equipo seguir ganando, pero bueno, a lo mejor había otras prioridades en este momento. ¿Piensa que jugaron un poco relajados los muchachos? Sí, la verdad que hubiera estado bueno que Olimpia juegue como jugó San Lorenzo, porque San Lorenzo jugó realmente el partido, manejó bien, sus jugadores estuvieron a full, ¿verdad? Y bueno, eso esperábamos también de nuestro equipo. ¿Cómo califica el desempeño del DT hasta ahora? Y si vamos a calificar del 1 al 10, diría un 7 por ahí, ¿verdad? Porque tiene sus altibajos como esto, por ejemplo. Yo creo que no había que desaprovechar este partido, esta oportunidad, sí. Gracias, ¿Y tu opinión Raquel. Nos acerca- quedamos ahí. Agradecemos mucho el trabajo de la compañera de Raquelita. Así que nosotros vamos también cerrando desde acá. Por supuesto, los Jorge se van a quedar en línea permanente con Víctor Villalba para la conferencia de prensa de primero Claudio Duarte y después Vitamina Sánchez. Derrota de Olimpia 1-0. Claro, el hincha de Olimpia sabe que no pasa nada, que no le cambia absolutamente nada, porque Olimpia ya fue campeón el domingo pasado. Aquí a la mañana en un partido que lo empató 1-1 en Tamerano. Sí queda para las estadísticas que Olimpia no puede ganar en el torneo local, ya que a Copa Sudamericana sí ganó. Nos vamos contigo, Jorge Casal, Jorge Sosa. Muy bien, gracias Ricardo, saludos a todos los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande. Aquí estamos, señores, esperando por este partido que da prosecución a la fecha 20 del campeonato. Hablamos del luqueño frente al equipo de Libertad, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Luqueños que está penúltimo con 19 unidades, viene de empatar con Rubio Ñu 0-0. Libertad de golear a San Lorenzo de local la jornada anterior 5-0, está quinto con 27 puntos. Hay poca gente, el clima conspira para eso. El saludo de Hernán Rodrigo López allí con Juan Zamudio, con Cristian Riveros por el lado liberteño. Aguardando, señores, por Luqueño Libertad en esta continuidad de la jornada número 20 del campeonato. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge, el saludo cordial para todos. Salió el saludo de los entrenadores, Juan Zamudio, Rodrigo López, se van saludando. Muchos hasta con poncho estaban allí, poncho y frazada, porque se va sintiendo la temperatura en la zona de las gradas. Bien abrigados los hinchas tanto de Luqueño como también de Libertad, que se hacen presentes, los más fanáticos tanto de Luqueño como también de Libertad. Luqueño en condición de local, este partido allí en Itagua. Si miramos y repasamos los nombres de Libertad, varios de sus juveniles en la zona defensiva, jugadores de la casa, mete una mezcla de titulares y suplentes, pero por lo menos en la zona defensiva varios de los juveniles que normalmente están dentro de esta formación de Libertad, a excepción de Jiménez, será más experimentado. Toca, rota un poco el equipo allí Juan Zamudio, es la decisión de cara a lo que se viene. Y ya vamos a Germán Tirner, que nos va a ir detallando todo lo que tiene que ver con las variantes. Pero antes es momento de escuchar a Vitamina Sánchez. Tenemos tiempo adelante, Víctor. Gracias, Jorge. Me marcan ustedes, por supuesto, los tiempos en estudios, por lo menos hasta que empiece el partido. Las primeras respuestas. Vamos a escuchar a Pablo Vitamina Sánchez. Toma asiento. Empezamos. Pablo Vitamina Sánchez. Arranca. Buenas noches, profe. Profe, ¿qué análisis se puede hacer de este partido? Se vio muy inquieto, impaciente por trámites del partido, de indicaciones. Bueno, buenas noches. El partido nos sirve, digo, para evaluar. Hoy vamos sacando de alguna manera algunas conclusiones, porque nosotros vamos a tener que tomar decisiones dentro de muy poquito, y lo de hoy nos va clarificando un poco también el panorama, de acuerdo a lo que vamos a necesitar de cara al segundo semestre y a todas las exigencias que se nos vienen por delante. El partido fue muy malo,
muy malo, y no porque lo perdimos, esto lo estaría diciendo exactamente lo mismo si hubiéramos empatado 0-0, porque al final la mano termina siendo un accidente, ¿no es cierto? Entonces incluso si nosotros hacemos un análisis de la tenencia de la pelota y las situaciones de gol creada, superamos al rival desde ese lugar, pero me queda una sensación de que rara, lo voy a volver a ver el partido, se lo dije recién a los jugadores, entre rara y fea, ¿no es cierto? Esperaba otra cosa porque también en estos partidos hay que demostrar jerarquía. Cuando no hay, se juega por los puntos, obviamente, se juega para la tabla acumulada, se juega para la gente que hoy vino y nos acompañó, y hoy no estuvimos a la altura de todas esas necesidades, así que mucho por mejorar de acuerdo a lo que hicimos hoy, y volver a ser ese equipo que salió campeón hace nada y que ganó en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces necesitamos eso, nosotros somos realmente eso, no lo de hoy, y tenemos que cambiarle esta imagen que tan fea que dejamos hoy. Uno diría, tal vez hay un relajo por ahí en ese sentido, pero vos te vas con mucha bronca hoy. Se te nota con bronca, fastidiado por lo que viste el día de hoy. Hasta me atrevería a decir, decepcionado de lo que viste en tu equipo. Sí, esperaba otra cosa, esperaba poder ver un equipo, sobre todo con más ganas de ganar el partido. Y no todos hicieron un mal partido, porque la verdad que algunos hicieron un buen partido y es satisfactorio. Ahora sigo esperando que algunos reaccionen, porque los vamos a necesitar bien para lo que queda. Si bien queda muy poco, los necesitamos bien, y los necesitamos bien para el semestre que viene, porque ahora hay que sostener la parte emocional para volver a ser competitivos en el clausura. Yo lo quiero ganar el clausura, no quiero conformarme con lo que logramos, esperar a que llegue el 27 y esperar para jugar la Copa Libertadores. No, nosotros tenemos que volver a ser competitivos y tratar de ganar todo lo que tengamos por delante, pero claramente no es el camino lo que mostramos hoy. Hola, preguntarte cómo será la planificación de aquí a futuro, mirando el partido con Recoleta y con Vasco da Gama. Si por ejemplo el partido con Recoleta vamos a ver un equipo parecido al de hoy en cuanto a nombres, más que nada. No, probablemente no. Vamos a descansar mañana. Hace mucho que no tenemos día libre, entonces vamos a tener un día libre el día de mañana y volvemos el martes. Ojalá, no está confirmada la fecha del partido, pero ojalá sería bueno jugar el viernes para tener sábado, domingo, lunes y martes previo a jugar con Vasco, del partido tan importante. Pero con respecto a la última pregunta, no, lo más probable es que algunos de los que van a jugar con Vasco jueguen el próximo partido. Pablo, buenas noches, en vivo para Versus Sports. Dentro de los últimos dos partidos que quedan, ¿tiene chances Derlis González de estar entre los convocados por lo menos? Sí. Si Derlis lo veo bien y voy a hablar con él y él me da el ok, probablemente tenga posibilidad de sumar algunos minutos. Pablo, estamos aquí para ese Karina de FTV. ¿Qué es lo que más te llama la atención por eso? Es que no reaccionan los jugadores que esperabas vos que reaccionen justamente, porque tuvieron la oportunidad. De hecho, Alexita manifestó también de que ellos se sienten también muy bien, así lo estábamos escuchando a Pablo Vitamina Sánchez, el entrenador de Olimpia después de la derrota ante San Lorenzo. Comentario previo de Luqueño Libertad de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol para acá, Loren, Quitadol, yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube llame 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bastante caliente, molesto, se entiende el hielo del técnico de Olimpia por esta derrota ante el colero del campeonato, pero nos metemos en este duelo que arranca ahora en segunditos. Luqueño, ese local allí en Itagua, 19 puntos hasta aquí en la competencia, no pierde sus dos últimos partidos, eso es bueno para Luqueño, fue victoria y empate en el último juego. Un Libertad que viene también allí con algunas complicaciones, en Copa no le está yendo nada bien, pero así en el campeonato ganó
en sus 2 últimos partidos. Una defensa casi renovada con Elías Díaz y Thiago Fernández en la zona defensiva de Libertad. Villalba por derecha, Jiménez por izquierda. Ya vamos a detallar esto en segundos porque está dando lo que hay Juan Gabriel y esto está arrancando en Itagua en esta noche fría, donde están los más fanáticos de Luqueño y Libertad observando este juego. Señores, la orden del juez mueve Luqueño, comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande, Monumental. Relata Jorge Casal. Y sube sobre la banda derecha cargando el conjunto del Sportivo Luqueño con la presencia de Jonathan Villalba. Se va metiendo ahora Alexis Villalba para Lautaro Comas que va al suelo, no hay falta. Buena marca, mitad de terreno, Dami Molinas. La pelota le va quedando Matías Rojas. Levanta el frico con destino Melgarejo. Epa, se molestaron Viesniat y el arquero Melgarejo tira. ¿Qué dice el juez? Offside. Posición adelantada porque esa pelota pegó en el poste, Germán. Así es, pegó en el palo derecho, arco desguarnecido por parte de Alfredo Aguilar, aunque la jugada ya estaba invalidada, por lo menos medio cuerpo estaba inhabilitado el 10 liberteño. Es así, estaba en posición adelantada, dudas entre el defensor del Sportivo Luqueño, el arquero Aguilar, y allí Jonathan Díaz en el fondo, casi lo aprovecha Melgarejo. De momento, tiro libre para Luqueño en su terreno. Cuando busca calidad de seguridad en cables eléctricos, elegí Condel. Condel marca el grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la Wally, revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Repasamos de vuelta a los equipos tanto de Luqueño y Libertad. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Luqueño forma con el 12, Alfredo Aguilar en el arco, en defensa 5 Alexis Villalba, 2 Paul Riveros, 6 Facundo Viesniak y 26 Jonathan Díaz. En la media cancha el 37 y capitán de equipo es Lautaro Comas, 23 Aldo Maíz, 18 Sebastián Quintana y 25 Jonathan Ramos. En ataque el 10 Sergio Díaz acompaña al goleador Auriazul, el 20 Iván Maggi, uno de los retornos para este equipo en el conjunto dirigido por Hernán Rodrigo López. Esa es la formación de Luqueño para esta noche. Por su lado, Libertad forma con Ángel González, el número 25 en el arco. En defensa 34 Steven Villalba, 35 Elías Díaz, 31 Thiago Fernández y 4 Néstor Jiménez. En la media cancha 7 Matías Rojas, 26 Ernesto Caballero, 27 Amin Molinas y 14 Alexis Fretes. En ataque el 11 Gustavo Aguilar acompaña al 10 y goleador del torneo Apertura hasta ahora, Lorenzo Melgarejo, el capitán liberteño. Ese es el equipo que formó para esta noche Juan Zamudio. Y sobre lo que decía recién Jorge Niño Sosa, solamente repiten Alexis Fretes, Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo a comparación de lo que había sido su presentación entre semana contra Rosario Central por la fecha 4 de la Copa Libertadores, Jorge. El resto son entre suplentes, habituales suplentes y juveniles los que presenta Libertad esta noche. Muy bien, gracias Germán. Señores, el partido 0-0 y saque de costado en su terreno para el Gumariló. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sebellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Cambotú, parrilla preferida. Le va quedando la pelota sobre la banda izquierda, intenta meterse Jonathan Ramos en terreno de Libertad, mitad de campo, Ernesto Caballero recoge, juega para Melgarejo, anticipa bien sacando por Riveros para el conjunto auriazul, recapturando Samuel Villalba, retrocede todo, la pelota para el arquero Ángel González buscando la salida de Libertad. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja, Ron Fortín, Coco, Cenone, Café, Tresión grande en experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota sobre la zona izquierda. Se muestra Néstor Jiménez con el balón, tocando para Lorenzo Melgarejo. Melgarejo con el esfrico para Mimi Molinas. Quiere tomar la iniciativa Libertad con Ernesto Caballero. La pelota de Thiago Fernández. Fernández jugando para Molinas. Busca la salida al Gumarilo. Inicia encuentra promociones especiales para mamá. Descuentos de hasta el 60% del interior con bancos para sorprenderla. Inicia especialistas en tecnología. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. Vamos. Ernesto Caballero con la zurda. Lanza la pelota con destino. Melgarejo golpea de cabeza mitad de terreno sobre la zona derecha. Aparece Matías Rojas para el conjunto libertino. Cruza mitad de campo. Balón arriba. Ojo que carga Libertad. Intentó meterse Alexis Fretes. Atento se queda Aguilar con la pelota buscando desde el fondo luqueño. Una mamá de 10 comprando a partir de 150.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para Mamá Electro. Va mejorando tu calidad de vida. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de
de tu mundo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Pedro Chaco. Precio calidad de litros indica Jorge. Itagua, Luqueño, Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Carga Libertad, remate al arco en el poste, el rebote. Aguilar, señores, insiste. Melgarejo tira afuera. Le pegó a la pelota en la carrera Samuel Villalba desde el lado derecho. Impactó en el poste derecho de Alfredo Aguilar. El rebote para mí fue el delantero Gustavo Aguilar, el que se acomodó, le entró con la zurda y saca Alfredo Aguilar. Se salvó de milagro Luqueño Niño. Pedían offside allí del lateral derecho Chamulé Villalba, el chico Steven que había ganado sobre el perfil derecho. Era la verdad una acción bastante fina. Sacó el derechazo, buscó sorprender a Aguilar, pega en el poste de rebote. Estaba por allí dando vueltas Aguilar, sacó el zurdazo y entre duelo de los Aguilar, Gustavo y Alfredo. Termina ganando Alfredo con ese manotazo Salvador. Primero el derechazo de Chamulé Villalba, luego allí Aguilar para Libertad. La respuesta del Aguilar de Luqueño. Llegó bien el equipo hoy vestido de blanco. Hablamos de Libertad. El partido sigue 0-0. Mil Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. 5021-248-8000, opciones SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Parra. Del lado de las preferencias, Germán, unas 80-90 personas, que es del lado donde estás ubicado en las cabinas. Pero en las plateas, vos que tenés mejor imagen y también las gradas. ¿Qué cantidad de aficionados aproximadamente? Todo el tiempo después está cargando Luqueño con Villalba, cierra bien en el fondo, se va metiendo frente a la salida liberteña, sí, Germán. Y más o menos 50, 60 personas más o menos en el sector de plateas, como máximo hasta ahora. Como máximo ya 60 personas. Sí, hay menos en el sector de plateas que en el sector de preferencias. Buen punto, buen punto. Y del lado de Libertad, de lo que observamos así rápidamente, 30, ya estoy regalando aquí. Por allí, ¿pueden ser? Y a ver, del lado de la grada ecológica. Están sentados ahí en la última cabecera de la gradería ecológica. No alcanzan 20. Y eso que todavía no hay que aclarar que no llegó todavía la hinchada organizada de Libertad. Pero los que están ahí específicamente entre dirigentes, familiares de jugadores e hinchas genuinos de Libertad, no alcanzan 20 todavía. Correcto, a estas horas 10 grados, de hecho se da paso la temperatura, y en esa zona que usted conoce bien, Jorge Luis, se siente, la zona de la Arboleda de Itagua. Sí, totalmente, el frío es distinto, dicho sea de paso, mucha fuerza la gente itagüeña, para aquellos que trabajan en el mercado, en el mercado, sí. Un incendio terrible que azotó y dejó cuantiosas pérdidas allí a los que trabajan activa diariamente en el mercado municipal en la ciudad de Itagua. Salida de Caballero para el conjunto liberteño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Cambotú, parrilla preferida. Néstor Jiménez con la pelota descargando fútbol para Molinas. Molinas y la salida para el conjunto liberteño, que como estaba acotando el niño, juega hoy con la camiseta blanca, la alternativa. La pelota le queda sobre la zona derecha. Alexis Villalba recogiendo el balón para el conjunto beluqueño. Eleva Lefrico para Maggi, cruza bien en el fondo. Saca Thiago Fernández, la pelota por el medio. Caballero con el pecho, salida de Libertad. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín, Cocos y Nunes, Café Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. A la búsqueda del primero va Lautaro Coma, se asocia con Alexis Villalba, que bien ganó fondo de cancha. Coloca centro, me parece que le se termina yendo la pelota, piden córner. En realidad traspuso la línea, por ahora tiro de portería para el Gumarilo. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Comienzan las caídas. ¿Quién está en el suelo, Germán? Aldo Maiz. Una jugada accidental me parece que ocurrió, porque Ernesto Caballero me parece que quiso pisar la pelota, se le fue el pie por arriba de la pelota, no logró controlarla bien y allí terminó impactando con ese pie derecho en la pierna de Aldo Maiz, en la pierna izquierda específicamente, según vemos donde lo están atendiendo los médicos de Luqueño, que ya ingresaron justamente para asistirlo al volante con permiso del árbitro. Y un rebalón que termina en un esguince de tobillo. Es el tobillo izquierdo, allí está lesionado Maiz, bastante dura así parece la lesión. Habrá que ver si continúa o no, cómo se le termina trabando allí el botín y se da esa torcedura de tobillo
Por ahora, pausa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio y calidad de litros Chaco indica Jorge. Luqueño Libertad 0-0. Es un seguro Chaco. Recordemos que mañana cierra la intermedia con 2 encuentros por la fecha 6. Tembetarú Santaní a las 17 y a las 19:30 Sol de América recibe a Guaireña. Y habrá que ver si continúa, Germán, porque no se está recuperando Maíz. No se está recuperando, no pudo ni siquiera sentarse hasta ahora, Jorge. De hecho, por eso ingresaron los camilleros, justamente para que a bordo de la camilla lo retiren al volante Aldo Maíz. Vemos que se toma de la cara, se cubre el rostro, se lo ve muy dolorido al 23 luqueño. Vamos a ver si es que en un ratito más, en segundos más, López pone a calentar a alguna de las variantes que tiene en la banca para la zona de la media cancha. Correcto, Germán. Allí lo que tiene que ver. Venimos bien en cuanto al ritmo de fútbol, pero aquí lastimosamente es entendible. Una lesión importante en el tobillo izquierdo de Maíz. Si logras advertir de quién se trata, decía ser que ya se está preparando de a poquito para Giovanni ingresar. Bogado, casaca 8 para él, Jorge. Ya se produjo la modificación, no va más Aldo Maíz, muy dolorido, lesionado. Entonces, en el tobillo izquierdo, que tenés ahí en el monitor a mano, entonces, es en el tobillo izquierdo la zona donde quedó sentido Aldo Maíz, entonces. Así mismo, Bogado y esa lesión en el tobillo izquierdo. Informó. Personal Flow, el interés más rápido del país. Para tener en cuenta, Aldo Maíz se había retirado también lesionado en el partido anterior por una colisión en la cabeza. La cabeza, y sí, por eso, y ahora estaba con el protector. Así mismo es, sí, señor. Por el golpe en la nariz. No es el mes de Maíz. Sí, no. Hoy estaba una especie del zorro, allí con el antifaz, pero era por el golpe en la nariz, en este caso, y ahora por la torcedura, Germán. Así es, doble golpe en la cabeza había sufrido en esa fecha pasada Aldo Maíz. Una disputa, la que lo había dejado fuera del partido fue en una disputa con el central de Rubio Ñu, Javier Vallejos. Esa fue lo que definitivamente lo terminó sacando del partido. Por esa razón estaba jugando con ese protector. Ahora vuelve a salir del campo de juego y otra vez en un primer tiempo por una lesión, en este caso en el tobillo, y más temprano a comparación de lo que había sido el partido pasado en la Arboleda. Es verdad, hoy no duró 10 minutos y esta lesión de Maíz. Pronta recuperación para él, ojalá no sea grave esa lesión allí en el tobillo. Por eso ya ingresó Bogado y esto prosigue. Cuando vimos el golpe de Maíz ya nos dimos cuenta que no iba a ser. Sí, una torcedura importante. Como que se frena, lleva casi todo el peso del cuerpo cargando esa pierna izquierda, más exactamente el tobillo izquierdo. Es así, saca Quintana, pelota para Luqueño en su terreno. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada del Quincho con amigos Asoy Monich Original, sponsor oficial de la hinchada. Bajo la tecnología de Copa, congelación rápida, la presa no se pegan entre sí, viene con un práctico Cirecid, filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. San Lorenzo le ganó a Olimpia 1-0 en el Defensores del Chaco, la pelota le va quedando en la salida, el conjunto de Luqueño intenta, Jonathan Ramos sobre la zona izquierda, pierde la pelota ante la marca del Melgarejo quiso escapar de la cobertura de Jonathan Díaz, se queda con la pelota Fretes, insiste Libertad, va Fretes, quiere colocar el disparo, buena marca por parte de Paul Riveros levanta la pelota en terreno de Libertad, cierra bien Jiménez, saque de costado, lado derecho, campo rival para Luqueño. En San Justo de Rosa, Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más, acceso sur que soy perpetuo socorro en vivo, ventas al 083 30 88 13 San Justo y Arroz. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Bueno, en el ámbito internacional, Barcelona se consagró campeón en España tras vencer a su clásico rival 2-0 con goles de Marcus Rashford y de Ferran Torres. Tiro libre del inglés y después convirtió Torres. Racing le ganó a Estudiantes. Avanzó a los cuartos de final en el fútbol de la Argentina. Cuando va Díaz, gol en camino. Le queda el gol a Jonathan Díaz. Pase de Sergio Díaz. Jonathan Díaz tira afuera. Qué mal le pegó Jonathan Díaz. Gran acción personal del 10 Sergio Díaz. En diagonal fue sacándose rivales de encima. El pase para Jonathan Díaz que le pega mal con la zurda. Llegó Luqueño Niño. Aquí llegó Luqueño, así como su barra, un poquito tarde, pero ya están en las gradas y los mismos el equipo, porque los primeros 10 minutos estaba mejor Libertad, pero en esta era buena la conexión de Sergio Díaz allí, la conexión con Jonathan Díaz, y aquí se encontraron los Díaz.
del lado de Luqueño. ¿Y quién estaba para bloquear allí? Sí, Elías Díaz también de Libertad. Sí, hoy están los Díaz en este partido, pero ya es de noche. Tenés razón, salida para Luqueño. En San Justo y Ángulo, Francia, Las Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro en Ñembuy. Ventas al 083 30 88 13. Re San Justo Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yor Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Tres de apellidos Díaz: Jonathan Díaz, Sergio Díaz en Luqueño y Elías Díaz. Y hay un Sosa Díaz. En mi caso, yo soy Sosa Díaz. Sí. Mirá vos. Los Díaz. Es así. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Y su seguro. Monumental. Y hasta aquí lo más peligroso, el remate de Chamulé al poste. Y después ese zurdazo de Aguilar, las dos llegadas más importantes en el partido de Libertad y esta última aproximación. ¿Cómo ves? ¿Cómo están los entrenadores? Hasta aquí tranquilito. ¿Quién de los dos da más indicaciones, Germán? No, ninguno, Jorge. Los dos están muy tranquilos. Juan Zamudio con su capucha puesta. Tiene puesta un canguro y la capucha puesta. Tiene frío también el técnico de Libertad, por supuesto. Manos a los bolsillos para él. Y Hernán Rodrigo López con una mano en la cara, el brazo cruzando, uno de los brazos también lo tiene cruzado, analizando el partido. Ninguno de los dos da demasiadas instrucciones hasta aquí en lo que va de partido. Sí, una pregunta para usted que está en la zona preferencial con estos 10 grados. ¿Vino con su mate o sin mate? No, por supuesto, con mate. Con mate. Infaltable. Bien ataviado. Sí, este clima ayuda para el matecito. Es así. Sergio Díaz, la pelota la marca en el fondo de Thiago Fernández. Le va quedando a frente ese mitad de terreno, jugando para mí Molinas. Molinas suelta con Néstor Jiménez, tocando Libertad en su terreno. Mejor esta parte Luqueño, pero el partido sigue 0-0. Estudia con espacio moderno, prácticas de flexibilidad. Brasil 1100, WhatsApp 0184444 Universidad Americana. Si quiero estudiar, así es la americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chaco Mera Automotores. Se va metiendo el ataque Jonathan Díaz, carga Luqueño, se arroja al suelo. Buena marca de Villalba, la pelota a un costado cerca del banderín lateral para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años tirando tu hogar de felicidad. Juegue, le dice el árbitro del partido a Jonathan Díaz, que hoy aparece como lateral sobre el lado izquierdo para el conjunto del Sportivo Luqueño. Intenta jugar Ramos. Ramos tiene la pelota, se apresuró, quería descargar en Quintana, cayó al área, no pasó nada, Germán. No pasó nada. Para el árbitro es saque de meta, aunque le pide un ratito a Ángel González para ejecutar el saque de arco mientras conversa con el VAR, o al menos se analiza en el VAR la jugada. Quintana sí quedó reclamando un penal allí por parte de un jugador de Liberteño. Para el árbitro no pasó nada, para el VAR tampoco, por eso ya sigue el juego. Sí, porque en principio parecía que el árbitro iba a detener la jugada, el partido en sí. No sucede tal cosa, saca Ángel González para el equipo Gumarelo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, River Plate está cayendo ante San Lorenzo 1-0. 54 minutos de juego. San Lorenzo desde los 30 se encuentra con un hombre menos. El gol lo hizo Ausmendi para el equipo de nuestro compatriota Orlando Gil, quien está de titular. Muy bien, y Racing, reiteramos, le ganó 1-0 a Estudiantes. Rosario Central superó a Independiente 3-1 y se van a encontrar Rosario Central y Racing en cuarto de final por cómo está contando Rodrigo. Entonces San Lorenzo le gana a River de visita 1-0. Esto en el fútbol de la Argentina. Por ahora Villalba y la salida para Libertad. Luqueño, Libertad empatan 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. El sube llámame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, tiro campo, tu parrilla preferida. Recordando ayer que Huracán con 9 le eliminó a Boca. Con 9 futbolistas, Huracán le ganó 3-2 a Boca. 2 goles de Oscar Romero, ambos de penal por el lado de Huracán, y Ángel hizo un tanto para Boca. Y en el tiempo normal habían igualado, ¿verdad? 1-1 y después de ahí fueron a la larga. Extra. Sí, entraron bien los Romero con los goles, pero en este caso el que se llevó los lauros sería el de Huracán, en este caso. Ese Oscar, porque a veces se me marcan los Ángel y Oscar. Ángel es el de Oscar. Y después se realizó también la imagen con la madre, donde estaban allí ambos ya en el final del partido. Es así, señores. 19 clavado en Itagua. Zamudio dando indicaciones. Luqueño, Libertad 0-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocociniones, que fue traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota le va quedando. Atención sobre el sector izquierdo. Néstor Jiménez, que bien ganó fondo de cancha. Va Libertad por el primero. Balón arriba. Dentro del área no pudo Melgarejo. Aprovecha para sacar Jonathan Díaz. Intenta el ataque para el conjunto de Luqueño. Se arroja al suelo Villalba. Va a reponer de mano sobre el sector izquierdo el conjunto de
de Luqueño. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, el conjunto de Rosario Central con Agustín Sández y Enzo Jiménez venció 3-1 a Independiente, eliminando al equipo de Ábalos. El gol para Independiente lo hizo justamente Gabriel Ábalos. Había adelantado a su equipo, pero lo empató Di María y posteriormente los 2 goles de Rosario Central. Alexis Villalba tiene la pelota descargando para Bogado. Bogado juega por bajo, saca Viesnia para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que el estado de litro exacto indica Jorge. Que hay igualdad en Itagua, Luqueño, Libertad por ahora 0-0. Hizo seguro Chaco. Bogado en su primer contacto con la pelota descargando sobre la zona derecha. Va metiendo Jonathan Díaz, carga el conjunto de Luqueño. Balón al área, le queda la pelota a Bogado. Bogado no puede. Intenta Quintana, qué bien Gustavo Aguilar. Tocando para otro zurdo, hablamos de Melgarejo para Fretes. Se viene Libertad con Melgarejo sobre la zona izquierda. Irrumpe, marca bien Quintana. Salida para el equipo auriazul. Y a los 20 del segundo tiempo empata River Plate por intermedio de Acuña. Partido de 1-1 en Argentina. 1 para River Plate, 1 para San Lorenzo. Germán, Luqueño juega con línea de 5. Sí, línea de 5, sí, podemos decirlo de esa forma. Por derecha va Alexis Villalba como carrilero por derecha, podemos catalogarlo así, pese a que originalmente es central. Los 3 centrales son Jonathan Díaz, Paul Riveros y Facundo Viechniak. O Jonathan Díaz, Facundo Viechniak y Paul Riveros, para ser bien ordenados. Y como carrilero por izquierda está jugando el futbolista Jonathan Ramos. Esa es la línea de 5 a la que refería recién Jorge. Y porque en principio parecía que Jonathan Díaz iba de lateral izquierdo. Juega allí como zaguero con sus demás compañeros, con Riveros. Y Viesniak intenta Maggi. No puede Maggi. Cierra en el fondo. Díaz, Elías Díaz, sale Libertad. Con recuperar la actividad energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Colección Celebrity Roca de Playmobil y una 7 figuras sorpresa, casi 1000. En estaciones satélitas más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albirroca. Bogado tiene la pelota, comanda la ofensiva del equipo de Luqueño. Buen pase para Quintana. Quintana para Sergio Díaz. Díaz tiene la pelota, Sergio. Juega para Jonathan Ramos sobre la banda izquierda. Carga el conjunto de Luqueño. Se repliega Libertad. La pelota le va quedando ahora a Quintana. Quintana pisa el esférico, retrocede todo. Vuelve a comenzar Paul Riveros desde el fondo para Luqueño. Respaldamos lo que más importa, todo tocar tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. Mes de la madre en Caja Mutual, afiliación nueva desde 200.000, créditos desde 10 millones, un termo de regalo. Más 5 al 021-218-4000, Caja Mutual. Recapturando Bogado para el conjunto del Sportivo Luqueño. Descargando en mitad de terreno, pase adversario para Sebastián Quintana. Suelta rápidamente para Jonathan Ramos, el mano a mano con Samuel Villalba. Ganó, atención, Ramos se mete, deja atrás a Samuel Villalba, que se recupera desde el suelo. Logra puntear la pelota de Molinas para Libertad. Ven y divertirte en el Casino del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend hasta 50%. Dame tiempo, Darío, porque puede estar el gol del Melgarejo. Carga Libertad, gol en camino. Vino. Le queda, atención, Aguilar. Melgarejo afuera. Afuera, señores. Melgarejo finalmente le pega con la zurda afuera. Tenía él como para rematarlo. Vio mejor ubicado a Matías Rojas. Rojas no se animó, retrocedió con Melgarejo allí en las cercanías del área. Tira afuera, niño. Está bien otra vez Libertad, que de los dos, cuando genera situaciones, es el que está más cerca. Buen posicionamiento, ganando ese espacio, ese terreno allí en ataque de Melgarejo, que buscaba el perfil para la zurda. Termina con un toque sutil para Rojas. Rojas la devuelve de primera. Y enfrente tenía justito a Viechniak, que le venía cubriendo. Por eso buscó ese tiro por bajo. Se le abrió de más el tiro a Melgarejo. Pero esta fue muy buena llegada del Libertad. Sumado a ese derechazo de Steven Chamolé Villalba por derecha, el zurdazo de Aguilar, y esta fueron 2 llegadas importantes del cuadro repollero. El partido sigue 0-0. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de Libre 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Ya está atento desde San Lorenzo, reportando sintonía Blas Antonio Serafini. Me pregunta si usted, Germán, tiene brazos en jarra o no, o cuál es su posición allí en cabinas. No, estamos acá con la mano en el bolsillo, de repente sacando un poquito la mano para hacer anotaciones, para revisar un ratito el celular, pero manos a los bolsillos mayormente por el frío que hace. Sí, le gusta su término brazos en jarra. Saludos a Blas Antonio Serafini también para usted.
Muy bien, en la zona de Sinalco, allí en el barrio Sinalco en San Lorenzo. Saca la pelota Jonathan Díaz para Luqueño. Supli, Toledo de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, no más. La instalación es gratuita, libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Escudo Maggi, salida para Libertad. Y en Brasil, gol de paraguayo. Paraguayo destacado en el Palmeiras. Apareció Ramón Sosa, que puso el empate final para Palmeiras, que empató 1-1 con Remo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Dame tiempo Darío porque está el gol, vino. Gol. De Luqueño, de Sergio, de Díaz, del 10 de Sergio Díaz. Íbamos a decir el marcador de 0-0, no, porque Luqueño llega rápido. Bogado lo vio a Sergio Díaz dentro del área. Díaz podía haber definido, no se animó, destapado estaba Maggi, que tampoco quiso rematar. Vuelve a descargar en el 10 en Sergio Díaz desde el punto penal. Se arroja con la pierna derecha, pelota al fondo del arco de Ángel González. Luqueño era más en esta parte del juego. Lo plasma en el marcador, señores, en el Luis Salinas en Itagua. Jornada 20 de la apertura. Luqueño 1, Libertad 0. Sergio Díaz para el equipo de Luqueño. Ya llegó Sergio el ganador. Monumental. Y llegó en Itagua el gol de Sergio Díaz, el bailador y el chanchón que anota el primero en la noche. Allí en Itagua, muy buen pase de Bogado, filtrado por bajo. Recibió Sergio Díaz, tenía ángulo para disparar, dijo no, pase para Maggi. Y Maggi dijo no, esta vez voy a ser asistidor. Nuevamente para Díaz y lanzándose un hueco importante en la zona defensiva del Repollero. Y sí, llegó él. Va ahí el gol de Díaz, el bailador, y es el primero de Chanchón. Avisó 2 veces en Libertad y el que anotó fue Luqueño. 1-0 arriba el Auriazul. Momento del gol. 25 minutos, primera etapa. Repercusiones tras el gol de Luqueño, Germán. Y Hernán Rodrigo López, que prácticamente no festejó el gol, llamó rápidamente a alguno de sus dirigidos a darles instrucciones. Sí, el resto del banco de suplentes festejaron el gol, saltaron cada uno de sus asientos para celebrar este tanto de apertura en esta fría noche de Itagua. Por su lado, Zamudio, no con cara seria, obviamente, no sin aprobar lo realizado por la defensa en esa última acción. De momento lo vemos serio, sigue prácticamente de la misma temática, aunque suponemos que con el correr de los minutos y si sigue de esta forma Libertad perdiendo el partido, cambiará próximamente a dar mayores indicaciones a sus jugadores. Segundo gol de Sergio Díaz en el campeonato. El primero fue en la caída de Luqueño ante Cerro Porteño por 3-2. Muy bien, y justamente en Itagua también hizo Sergio Díaz ese tanto. Va a sacar Villalba para el equipo de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá, Loren Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Llámame 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se anima Quintana, carga a Luqueño, disparo al arco, a las manos del arquero González del Gumarilo. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Coco, Siones que fue traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Se apuró Quintana en esta. Estaba destapado Maggi, pero Maggi le indica a Quintana que era para el lado izquierdo, no para el centro. La pelota le queda, señores, a Elías Díaz. Juega con Villalba, busca la salida del Gumarilo. Enciende los momentos con Upisa, pro el auténtico toscano Upisa, llena de sabor ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Noche fría itagüeña y va Lorenzo Melgarejo. ¡Qué golazo hizo! Gol, 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 gol. Gol. Gol de Libertad, de Libertad, de Libertad de Lorenzo. Lorenzo Melgarejo, un golazo, señores. Fretes levanta el centro y fue de chilena,
de media chilena, me parece el tanto, sí, de media chilena de Lorenzo Melgarejo. Allí la cabecera del área chica. Gran centro allí de Fretes. Y se preparó, esperó esa pelota Lorenzo Melgarejo, el 10 de media chilena. Un golazo, señores. La noche fría en Itaguay, aparece el poema de Lorenzo Melgarejo para emparejar el juego. Una obra de arte del 10 de Libertad. Luqueño 1, Libertad 1, de media chilena. Lorenzo Melgarejo para Libertad. Espectacular. Monumental. Acrobático aquí en el movimiento Melgarejo. Un verdadero golazo. El centro, le quedó algo atrás esa pelota, pero él dijo, aquí yo voy a inventar esto. Se lanzó para la chilena y si no le pega directamente con el pie izquierdo, sino más o menos cerca entre la rodilla y un poquito más abajo la canilla, pero eso qué importa. El gesto técnico, el movimiento, hace el allí esa media chilena. Intenta casi ya en la línea un jugador luqueño sacar esa pelota, pero fue tarde. Gran gol del Repollero. Atractivo partido en Itagua. Primero Díaz para el Chanchón, ahora para el Repollero. Esta acrobacia Melgarejo y el 1-1. Momento del gol. 29 minutos, primera etapa. Lorenzo Melgarejo, 35 años, su gol número 12 en el campeonato. Repercusiones, Germán. Y el gol del máximo goleador hasta ahora del torneo de apertura fue muy celebrado, por supuesto, en el banco liberteño. Y al igual que Hernán Rodrigo López cuando marcó luqueño, Juan Zamudio prácticamente no celebró el gol. Llamó a los integrantes que componen la media cancha de Libertad, a Amín Molinas y a Ernesto Caballero. Les hizo algunos gestos, suponemos mayor tenencia de pelota, mayor circulación. Y por su lado, luqueño Rodrigo López cabizbajo, lanzando alguna que otra palabra allí, pensando solo, manos a los bolsillos, pensativo allí el técnico luqueño, como reflexionando en qué falló su equipo para recibir tan rápido el gol del empate. Esa fue la situación, o las situaciones generadas en cada uno de los bancos, tanto del visitante que acaba de empatar como del local, Jorge. Hacemos un repaso de los goleadores del campeonato tras este gol de Lorenzo Melgarejo, como bien decía también Germán, el gol número 12 del goleador del campeonato, seguido por Alan Wilk e Iván Maggi, que tienen 10 ambos. Muy bien, el futbolista nacido en Loma Grande, departamento de la Cordillera, marcando este golazo 1-1. Se viene el luqueño buscando el segundo. Operación Parques de la Cordillera, entre Tira de Cacupé, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gaole, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Por más agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Casi se complica Molinas, era más fácil despejar desde el fondo, eso le dice su compañero Fretes. Casi le sacan allí cerca del área de Libertad al futbolista del Gumarilo. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu coro con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más, signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El partido está 1-1, Darío. Ofertas para mamá, ven y compra y gana una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetros 50 gigas para renovar tu hogar, una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Topos May, hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Sacando la pelota desde el fondo, Ángel González. 33 clavados tenemos en Itagua, señores. Empatan luqueño Libertad en esta prosecución de la fecha 20. Ganó San Lorenzo 1-0 frente al conjunto franqueado. Pelota bien arriba, saca de cabeza desde el fondo Díaz, lateral cerca del banderín para el Gumarilo. Tu Pirubilla, 30 años hilando tu hogar de felicidad. Mañana se va a cerrar esta jornada 20 del campeonato. 17:45 la Fortaleza del Piquisiría, Meliano Recoleta. Y a las 20 Cerro Guaraní, la nueva olla. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos se seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Realicemos un repaso de los resultados de la intermedia de la fecha 6, partidos de hoy. Benjamín Aceval venció 1-0 a Encarnación y en otro encuentro Capiatá se impuso General Caballero de Juan León Mallorquín 2-1. Que perdió la punta, dicho sea de paso, para el 12 de junio y se viene el clásico de Villa Hayes en la intermedia. Después de 19 años se van a volver a ver
12 de junio y Benjamín Aceval. Lindo partido ese 12 de junio, Benjamín. Y como bien decías, tropezó hoy el rojo de Mallorquín. Con esto, momentáneo líder es el 12 de junio. ¿Qué partido ese? ¿Y a quién le toca lo que diría 12? Al 12 de junio. El viernes a las 19:30. El viernes. Día de la Madre. Buen horario también, viernes. Sí, a esa hora. Hoy escuché la nota con el presidente. decía estadio lleno, así como están las cosas. Entrenador, el diputado Rusillón, entrenador de Benjamín Aceval, a estadio lleno se va a jugar. Claro, él es el entrenador y la costumbre de decirle al presidente. Creo que ahora la hija, ahora está como. Pero él es el manda más. Allí se va a dar a estadio lleno sobre ese partido. Es así, señores, empatan por ahora el Luqueño Libertad 1-1 en Itagua. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros exacto indica Jorge. Luqueño Libertad 1-1. Y su seguro Chaco. Se va metiendo Néstor Jiménez en ataque. Qué bien zafó de la marca Jonathan Díaz. Le va quedando la pelota a Gustavo Aguilar. Tocando sobre Amil Molina. Molina juega por bajo para Tiago Fernández. Fernández no se apura. Pone el balón en Molina. Se viene Libertad que quiera el segundo en Itagua. En Concasa, Calatrillo, Tejoramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Celebra mamá con Banco y aprovecha hasta 30% reintegro en tus regalos. Banco crece desde la raíz. Gran victoria de San Lorenzo ante Olimpia. 1-0 en el defensor del Chaco. Va Matías Rojas. Rojas con la pelota carga. Libertad, segundo en camino. Le queda Villalba. Dentro del área Samuel Villalba para Matías Rojas. Rojas tira afuera. Le pegó mal afuera, pegó, impactó. Leferi con Quintana, tiro de esquina al lado izquierdo para el Gumanilo. Topiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Roja. Descuentos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Bowler, precios incomparables. Moto Bowler representa y distribuye Britan S.A. Por la fecha 6 la intermedia, mañana cierra con 12 encuentros. A las 17 Tembetarí recibe a Santaní y cerrando la fecha 6, Sol de América Guaireña a las 19:30. Muy bien, Rojas y el córner, arco de la tribuna sur, pelota arriba, sacando de cabeza desde el fondo, Comas. Recoge la pelota a mitad de terreno Ernesto Caballero para Libertad. Para instalar tu industria Papi Colonización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento con todo medio de pago, más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en redes. Va girando a mi Molinas, descargando sobre la zona izquierda para Néstor Jiménez. Jiménez suelta para Ernesto Caballero, que solo está Villalba sobre la derecha. No lo vieron, va Matías Rojas. Quiso jugar con Melgarejo. No interpretó la intención de Rojas. Melgarejo, la pelota le va quedando al arquero Aguilar. Smart Vidallo con Bueno, con tarjeta de crédito tenés 10% de descuento en caja y 40% de reintegro según tu nivel Bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sitio lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. El partido está 1-1. San Lorenzo le ganó en el defensor. Es 1-0 Olimpia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subelláname 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, tiro campo, tu barrilla preferida. Va Bogado, propone fútbol en ofensiva el equipo de Luqueño con Giovanni Bogado, que reemplazó a Aldo Maíz en esta etapa inicial. La pelota pasa por los pies de Quintana. Quintana distribuye sobre el sector derecho para Jonathan Díaz, otra vez para Sebastián Quintana, va al volante zurdo. Se mete sobre la banda derecha la pelota al esférico con Alexis Villalba. Otra vez para Quintana. Sebastián Quintana, centro al área para Maggi. Termina despejando de cabeza Tiago Fernández para Libertad. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cococionones, Café Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Alexis Villalba por el medio, juega para Sergio Díaz, autor del gol de Luqueño. Díaz descarga sobre la zona izquierda, corre Ramos, centro, pelota bien arriba, alcanzará Mayas, el esfuerzo no. Imposible de llegar, será saque de costado en su terreno para Libertad. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. En México a las 22:15 Pumas recibe a América, partido de vuelta por los cuartos de final. Recordemos que en el global hay un marcador de 3-3 y en Pumas Robert Morales podría arrancar de titular de vuelta. Señores, balón para el equipo de Libertad. Los martes son días de oro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásico Oro Cabal, 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El partido está 1-1, señores. No fue gol en contra al fin y al cabo, En la línea, habrá que ver. Ahí en la línea intentaba sacar, pero igual ya tenía destino de red. Sí, por eso. Melgarejo. Hicieron 50 y 50. Igual le damos a Melgarejo por esa acrobacia, por todo lo que hizo. ¿Quién es lo que se terminaba lanzando allí intentando sacar la pelota? No me percaté bien. A Melgarejo. Fue Jonathan Díaz. Díaz, pero era Melgarejo el que terminó empujando, o sea, el que hace el movimiento
Y ese intento de despeje, allí el de Luqueño ya dentro del arco. Igual acrobático y bonito tanto de Melgarejo. Partido está 1-1. Apostar es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albiroja y del fútbol paraguayo. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sánchez fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Bogado tiene la pelota en cara, la marca de Lorenzo Melgarejo, cruzando mito veterano, apertura sobre la zona derecha para Jonathan Díaz. Va Díaz para el conjunto de Luqueño, juega para Alexis Villalba, cierra Mi Molinas, puntea Quintana, recupera para Luqueño en campo adversario. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Instagram Bema de Flores. Segundo en camino, Ramos tira, se apuró. Impactó en pleno pecho de Villalba, que queda tendido. Tiro de esquina para el conjunto de Luqueño. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. En Itagua empatan Luqueño Libertad 1-1. Eso seguro Chaco. Germán. Sí, solo para informar nomás, en sus redes sociales el gol de Libertad, la APF se lo da a Lorenzo Melgarejo. Sí, porque gran mérito suyo, sin lugar a dudas, a pesar que allí en la línea quiso cerrar, de hecho llegó a tocar Jonathan Díaz. Le pega Ramos, tiro de esquina para Luqueño, pelota bien arriba, saca Gustavo Aguilar, le queda Molinas en la salida, Gumarela. Bloquea hasta un 94% el calor constante que vuelve a encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, por Emoy. Escomas el amonestado. Así es, el capitán Auriazul es el que ve la primera tarjeta amarilla del partido. Quería escaparse Steven Villalba, lo agarró de hacia atrás al futbolista, al lateral derecho de Libertad, por eso es amonestado. Le pide disculpas el futbolista argentino de Luqueño a Steven Villalba, se pasan la mano, amonestado el 37 de Luqueño. Señores, fútbol cortado, tiro libre para el equipo Gumarelo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu oro a otro nivel. Resistencia e innovación se brilla en cada proyecto. Hilti Peropar construyen contigo. ¿Qué pasa con Ernesto Caballero? Discute con el árbitro, quiso agilizar al fin y al cabo. ¿Qué pasó, Germán? ¿Le sacó la tarjeta o no a Caballero? No, y con Rojas principalmente se está discutiendo ahora. Ernesto Caballero comenzó la discusión con el árbitro y después Rojas se sumó, es que fue el que ejecutó el tiro libre apresurado. El árbitro le aclara, yo no di todavía la autorización, espera que estoy haciendo la anotación. Le estaba diciendo allí el árbitro, de hecho le estaba mostrando y todas sus anotaciones con bolígrafo y todo allí al 7 liberteño, que se enojó porque quería apresurar y tomar por sorpresa a la defensa de Luqueño. Le pega Rojas, tiro libre para Libertad sobre la zona derecha, 3/4 de terreno. Apunta Matías Rojas, pelota arriba, saca la defensa de Luqueño. En BSP la marca el grupo Luminotecnia con soluciones en iluminación LED, climatización, protección eléctrica. BSP conectando tu vida. En Wally nos renovamos tu billetera digital siempre, pero renovada. Descarga Wally y maneja tu plata fácil. Servicio prohibido por Netel Paraguay S.A. El juego está 1-1 en Itagua. En IC encontrás promociones especiales para mamá, descuentos de hasta el 60% y reintegro con bancos para sorprenderla. NICE, especialistas en tecnología. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Recordando la victoria de San Lorenzo frente a Olimpia por la cuenta de 1-0. En el Finchers del Chaco va Alexis Villalba tocando para Jonathan Díaz, retrocede todo. Viesnia tiene el esférico para el conjunto de Luqueño, que mueve la pelota en su campo. Una mamá de 10 comprando partidos, 150.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro van mejorando tu calidad de vida. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés, velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Se equivoca, atención, Elías Díaz casi le regaló la pelota allí en la salida. Jonathan Ramos vuelve a recoger Villalba para el conjunto Gumarelo, levanta para Lorenzo, va Melgarejo, va Lorenzo Melgarejo dentro del área, va a girar, no tiene ángulo, insiste Lorenzo Melgarejo, espera la llegada de Villalba, se equivoca Melgarejo, recoge Fretes, va a insistir Libertad. Mil empeños, vender los joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Carvalho Concepción, Mil empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo.
profesionales de primer nivel. Escrinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Parra. Se mete Ernesto Caballero, que solo está Melgarejo, no pudo controlar bien. Aprovecha Paul Riveros para despejar, no se fue la pelota, por ende no habrá córner, porque evita que la pelota se pierda por el fondo. Ramos, salida para el equipo auriazul. Termocalentadores Pace, se calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, crea para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Qué bien robó la pelota Sergio Díaz, quiso eludir la marca de Molina, falta. Molinas dice que no hubo infracción, pero el juez indica que hubo falta, niño. Sí, reclaman los jugadores de Libertad. Era buena la corrida aquí en Molinas. Y sí, efectivamente, le mete el brazo allí Molina a Díaz porque se frena cuando iba a hacer el cambio de frente o algún pase en el medio campo le termina cortando. Hasta aquí es bueno el desarrollo del partido, eso sí, como que van acabando un poquito las energías. Le va a venir muy bien ahora la pausa al juego porque se va acabando el primer tiempo. Hasta aquí atractivo todo. Sergio Díaz, el gol para Luqueño y un bonito tanto de casi de media chilena allí. Melgarejo para el repollero que hoy está vestido de blanco. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, acto en Villa Gorge. Uno para Luqueño, uno para Libertad. Y su seguro Chaco. Va Ramos, carga Luqueño, segundo en camino. No, le pegó más lejos afuera Ramos. Tiro de portería. Pelota para el equipo de Libertad. ¿Cuánto más, Germán? 2 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 47 de este primer tiempo. Va a sacar Ángel González para el Gumarilo. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada del Quincho, con amigos asado y Moritz Original, sponsor oficial de la hinchada. Pecho, nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. Sergio Díaz, el gol para Luqueño. Un golazo de Lorenzo Melgarejo de media chilena. El partido 1-1 en Itaguasa. Lorenzo le ganó Olimpia en el Defensores del Chaco 1-0. En San Justo y Rosanglos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perfecto, socorro Ñemby. Ventas al 093-30-88-13. San Justo Hierros. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Segundo en camino de Luqueño. Maggi se frenó increíblemente, casi cerca del área. Coloca centro, impacta al Molinas. Estilo de esquina para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Nos animó a desplazar o al menos a rematar Maggi. Perdió la chance. ¿Quién le pega, Germán? Díaz. Sergio Díaz, el córner para Luqueño. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consulta al 081-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camino JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. Qué manera de desperdiciar un córner. Termina regalando esos toquecitos innecesarios, como que se trabaja en la semana para ejecutar. No es más ese tiro de esquina que directo al área, sino esos toquecitos, pero muchas veces, por lo menos nuestros equipos paraguayos terminan perdiendo. Una cosa es en la Premier, en España, en Italia, salen bien esas jugadas. Aquí normalmente muchos se enredan. En esta terminó complicándose Sergio Díaz con el pase, robó Libertad y esto se va acabando de a poquito en su primera parte. El juego está 1-1. Las temperaturas bajan y el vecino se levanta mis defensas. Sé feliz al vecino, sé donde hay salud hay todo. Colección Cel albirroja de Playmobil y aún a las 7 figuras sorpresa, casi 1000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del albirroja. La pelota le va quedando en el fondo por Riveros con Viesniat. Otra vez Riveros, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Itagua, jornada 20. Noche fría, señores. Luqueño, Libertad 1-1. 1080 en el dial. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha con garra y con fervor. Monumental. Relató Jorge Casal. Van los equipos a vestuarios, comentario intermedio del Niño Sosa en una presentación de Quitadol para acá, Olorán, Quitadol, yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y aprovechamos y nos vamos hasta Germán, que está allí en la zona baja, después de lo que dejó esta etapa y la paridad momentánea entre Luqueño y Libertad. Germán. Gracias, Jorge. Lo escuchamos a César Venegas, directivo del Sportivo Luqueño. Uno es más marca, el otro es con más llegada, vamos a decirle, con más creación de juego. Pero bueno, algo está pasando, están fríos los muchachos, no sabría decirte, pero esperemos que este segundo tiempo entre de otra manera y podamos llevar los 3 puntos a la República, que se nota que el campeonato terminó para los dos, ¿verdad? Eso es categórico. Hay que tener en cuenta que nosotros esos 3 puntos son para nosotros. Sí tenemos que entrar a cambiar el segundo tiempo y llevar la victoria. ¿Usted cree que entonces en ese sentido como que le falta motivación, digamos, a los jugadores o algún condimento
como para encarar de manera más, no digo seria, pero con más energía este partido, don César? Estamos perdiendo señal con Germán en la zona baja. Lastimosamente allí con el Prodis. Ya vamos a regresar después con Germán. Una etapa con goles, con emociones. Coincidentemente entre 25 y 29 minutos llegaron las anotaciones. Sergio Díaz, un muy buen pase allí de Maggi. Previamente, si hablamos de pase, Giovanni Bogado filtró ese balón para Sergio Díaz. Este para Maggi. Maggi nuevamente para Sergio Díaz y cayéndose cuando parecía que Díaz ya previamente podía definir. Maggi optó por el pase. Un espacio se generó en el fondo de la defensa de Libertad y aprovechó bien. Cuando antes el que estuvo más cerca de anotar fue Libertad, con dos llegadas buenas. Una de Villalba, Steven Chemulé Villalba por derecha, un derechazo al poste. Y después otra de Lorenzo Melgarejo, que ya había avisado en lo previo. Eran dos buenas de llegada de Libertad hasta que se dio el gol de Sergio Díaz a los 25 del primer tiempo. Luego a los 29 llegó, después de ese acrobático movimiento de Melgarejo, la chilena al fondo, adentro. Dos buenas anotaciones dentro de esta etapa y un atractivo partido. Veremos qué pasa de cara al segundo tiempo y a ver qué pasa dentro de lo que se vendrá. Hoy bastante autocrítico Vitamina Sánchez en el después del partido ante San Lorenzo, la derrota del campeón, la derrota de Olimpia. Esto decía Pablo Sánchez, técnico de Olimpia. El partido nos sirve digo, para evaluar. Hoy vamos sacando de alguna manera algunas conclusiones, porque nosotros vamos a tener que tomar decisiones dentro de muy poquito, y lo de hoy nos va clarificando un poco también el panorama, de acuerdo a lo que vamos a necesitar de cara al segundo semestre y a todas las exigencias que se nos vienen por delante. El partido fue muy malo, y no porque lo perdimos, esto lo estaría diciendo exactamente lo mismo si hubiéramos empatado 0-0, porque al final la mano termina siendo un accidente, ¿no es cierto? Entonces incluso si nosotros hacemos un análisis de la tenencia de la pelota y las situaciones de gol creada, superamos al rival desde ese lugar, pero me queda una sensación de que rara, lo voy a volver a ver el partido, se lo dije recién a los jugadores, entre rara y fea, ¿no es cierto? Esperaba otra cosa porque también en estos partidos hay que demostrar jerarquía. Cuando no hay, se juega por los puntos, obviamente, se juega para la tabla acumulada, se juega para la gente que hoy vino y nos acompañó. Y hoy no estuvimos a la altura de todas esas necesidades, así que mucho por mejorar de acuerdo a lo que hicimos hoy, y volver a ser ese equipo que salió campeón hace nada y que ganó en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces necesitamos eso, nosotros somos realmente eso, no lo de hoy, y tenemos que cambiarle esta imagen que tan fea que dejamos hoy. Tal vez hay un relajo por ahí en ese sentido, pero vos te vas con mucha bronca hoy. Se te nota con bronca, fastidiado por lo que viste el día de hoy, hasta me atrevería a decir decepcionado de lo que viste de tu equipo. Sí, esperaba otra cosa, esperaba poder ver un equipo sobre todo con más ganas de ganar el partido. Ojo, y no todos hicieron un mal partido, porque la verdad que algunos hicieron un buen partido y es satisfactorio. Ahora sigo esperando que algunos reaccionen, porque los vamos a necesitar bien para lo que queda. Si bien queda muy poco, los necesitamos bien, y los necesitamos bien para el semestre que viene, porque ahora hay que sostener la parte emocional para volver a ser competitivos en el clausura. Yo lo quiero ganar el clausura, no quiero conformarme con lo que logramos y esperar a que llegue el 27 y esperar para jugar la Copa Libertadores. No, nosotros tenemos que volver a ser competitivos y tratar de ganar todo lo que tengamos por delante, pero claramente no es el camino lo que mostramos hoy. Preguntarte cómo será la planificación de aquí a futuro, mirando el partido con Recoleta y con Vasco da Gama. Si por ejemplo el partido contra Recoleta vamos a ver un equipo parecido al de hoy en cuanto a nombres, más que nada. No, probablemente no. Vamos a descansar mañana. Hace mucho que no tenemos día libre, entonces vamos a tener un día libre el día de mañana y volvemos el martes.
Ojalá, no está confirmada la fecha del partido, pero ojalá sería bueno jugar el viernes para tener sábado, domingo, lunes y martes previo a jugar con Vasco del partido tan importante. Pero con respecto a la última pregunta, no, lo más probable es que algunos de los que van a jugar con Vasco jueguen el próximo partido. Dentro de los últimos 2 partidos que quedan, ¿tiene chances Derlis González de estar entre los convocados por lo menos? Sí. Si Derlis lo veo bien y voy a hablar con él y él me da el ok, probablemente tenga posibilidad de sumar algunos minutos. Pablo, estamos en video para ese Carinara de STV. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Por eso es que no reaccionan los jugadores que por ahí esperabas vos que reaccionen justamente, porque tuvieron la oportunidad. De hecho, Ale Silva manifestó también de que ellos se sienten también en deuda, por sobre todo después de lo que fue obtener el campeonato, como que hay se esperaba más justamente de algunos de ellos. Sí, Ale hizo un buen partido. Quiero reconocer a Ale que hizo un buen partido. Probó de media distancia y estuvo cerca, se hizo cargo de la pelota. Entonces, la verdad fue, como dije, nos sirve para sacar conclusiones. Una buena fue la de Ale hoy, que le tocó hacerse cargo del equipo y lo hizo bien. Después, bueno, obviamente después sale Ale porque en definitiva entendía que la dinámica de Juanfer nos podía dar algo y tenía que ser extranjero por extranjero. Pero si no era para dejarlo, Ale. No, sí, yo esperaba más de algunos que se juegan una posibilidad a futuro, ¿no es cierto? Entonces, es ahora, pues son parte del equipo campeón. Tampoco es que los que jugaron no habían jugado nunca, salvo Faustino. Si nosotros repasamos, todos en algún momento fueron titulares. Todos fueron titulares de este equipo campeón. Sí, en el camino por ahí fueron perdiendo chances o tuvieron menos chances, pero todos fueron en algún momento titulares y fueron importantes. Entonces, bueno, me llama la atención. Yo entiendo el contexto, que venimos de ser campeones, que da la sensación que no se juega por nada, pero nosotros no podemos darle el lujo de jugar de esta manera. Y espero que no se repita cuando nos toque enfrentar muy pronto a Recoleta. ¿Qué sector del campo no le gustó, profe? No voy a dar nombre, obviamente tengo mi análisis, pero en líneas generales, no es que no me gustó la derecha o la izquierda. En líneas generales el equipo fue deficiente, sobre todo en ofensiva, cuando el rival decidió darnos espacio y teníamos la pelota. Entonces fuimos deficientes a la hora de generar el peligro suficiente y cuando lo generamos, que no fue tampoco tanto, fuimos ineficaces para definir. En definitiva, este tipo de partidos los hemos vivido ya, estos partidos en el cual nos toca ser protagonistas, someter al rival, jugar mucho más tiempo en campo rival que en el nuestro, y después sabemos que tenemos que sufrir a la hora de ir para atrás, y tenemos que tratar de ser lo más coordinado posible para que no nos hagan el gol, para no hacer faltas, para no ganar tarjetas en contra. Pero en líneas generales a mí me sirve el partido de hoy para sacar conclusiones. Pablo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Le quiero preguntar sobre el trabajo hoy de los laterales, de Morales y Chalá. ¿Ellos están enteros? ¿Por ahí tienen todavía alguna limitación física de los problemas que tuvieron a lo largo del semestre? ¿O pasa más bien por la falta de confianza en ambos? No, a lo mejor Lucas, bueno, teniendo en cuenta que Lucas había jugado un solo partido hasta ahora, él necesita más ritmo y ojalá que lo vaya encontrando. Aníbal, no tengo bien en claro cuántos partidos fue titular, pero supongo que habrá jugado 6, 7 partidos en el torneo de titular, y él no arrastra ningún tipo de lesión ni de molestia. Si depende de usted, como el viernes, el día feriado aquí en Paraguay, ¿le gustaría jugar a las 10 de la mañana ante Recoleta y preguntarle por Richard Sánchez y por Richard Ortiz cómo va la recuperación de ellos? Bueno, sí, a mí me gustaría. Yo no tengo ningún problema en jugar a las 10 de la mañana. Me parece un buen horario, más porque es el Día de la Madre. Y por otro lado, Richard Ortiz está mejor. ¿Por qué? Porque lo de Richard Ortiz no fue grave. Fue un aviso que tuvo su pierna, entonces él supo salir a tiempo el otro día contra Barracas. Y Cachorro va a probar el martes. El martes ya lo sacamos a pista a Cachorro para ver cómo está de su lesión.
a partir de ahí cómo progresa. Justamente consultarle en cuanto al acumulativo, como mencionaba, ¿por qué cree que a Olimpia le está costando mucho este tipo de partidos, escapando así los puntos? Porque también pasó en la primera rueda que le había robado San Lorenzo justamente los 3 puntos. Sí, bueno, nosotros, como dije, sabíamos que era un partido difícil, teníamos que ensamblar algunas piezas que todavía no habían jugado juntas, pero cuando mirábamos nombre por nombre entendíamos que sacamos un buen equipo a la cancha, había un buen grupo de jugadores que, bueno, hoy lamentablemente nos costó el partido, nos empezamos a enredar, empezamos a equivocar los caminos y a partir de ahí la ineficacia a la hora de no poder convertir nos trajo más nerviosismo que otra cosa. Y jugar con nerviosismo entiendo que no es fácil y bueno, hoy quedó demostrado, claramente. Habiendo logrado el título con el Olimpia, rápidamente usted despertó el interés de otros equipos aquí en el continente. Se hablaba de Universitario de Perú que está interesado en los servicios de su cuerpo técnico. ¿Usted, en base a esa propuesta, estaría analizando con su cuerpo técnico? ¿Se sentaría a hablar con el presidente Rodrigo Nogués o el proyecto Olimpia continúa con vitamina al frente? No, nosotros estamos muy comprometidos con Olimpia, estamos felices de estar acá, queremos seguir acá, ojalá nos quedemos mucho tiempo, sabemos que de eso va a depender cómo nos vaya, pero... Y aparte encuentro lógico, también hay equipos que a lo mejor se le van los entrenadores o están sin entrenadores y bueno, al que le fue bien es al que le apuntan, es hasta lógico, entonces lo encuentro como una situación lógica, pero nosotros estamos muy bien acá. Muy bien, lo escuchamos a Pablo Vitamina Sánchez en conferencia de prensa después de la derrota de Olimpia 1-0 ante el conjunto del Sportivo San Lorenzo. Esperamos el regreso del luqueño y Libertad al campo de juego en Itagüí, Rodrigo. Vamos con un repaso de la intermedia, los resultados que hasta ahora tenemos de la fecha 6, teniendo en cuenta que el día de mañana cierra esto con 2 encuentros, ¿sí? Resistencia venció 2-0 a Paraguarí. 12 de junio se puso en la punta tras vencer 3-1 a Carapeguá. Seguimos en la fecha 6 de la intermedia. Independiente de Campo Grande venció 2-0 a 3 de noviembre. Fernando de la Mora lo dio vuelta y se impuso al Tacua 2-1. Benjamín Aceval venció con lo justo 1-0 a Encarnación. Y Capiatá venció 2-1 a General Caballero de Juan León Mallorquín. Mañana cierra la fecha 6 de la intermedia con 2 encuentros. Tembetarí recibe a Santani a las 17 y 19:30. El duelo entre Sol de América, Guaireña. Podemos adelantar y hacemos un repaso de la fecha 7 de la intermedia. Fecha de adelanto, recordemos, arranca el jueves 14 de mayo. 3 de noviembre, Capiatá a las 17 en Jardines del Quelito. En el Emiliano Yessi ese mismo día, 19:30, se enfrenta Fernando de la Mora e Independiente de Campo Grande. Santaní, Tacuarí a las 17 del viernes 15, feriado en el Juan José Vázquez. Ese mismo día, ese viernes, 19:30, el duelo en el Facundo de León Fossati. 12 de junio recibe a Benjamín Aceval. El sábado, 2 encuentros a las 10 de la mañana ambos. Guaireña Resistencia en Parque del Guairá. Y Encarnación se enfrenta a Tembetarí en Villa Alegre. Cerrando, digo bien, la fecha 7 de la intermedia. El domingo a las 10, 2 encuentros. General Caballero de Juan León Mallorquín, Sol de América en el Carendú y Paraguarí Carapeguá en el Enrique Soler. Jorge. Muy bien, 2 clásicos entonces en la siguiente fecha de la intermedia. Hablamos de 12 de junio ante Benjamín Aceval y decías Carapeguá Paraguarí, que es un clásico de la Interligas, desplazado a la división intermedia. Así es, en el Enrique Soler el domingo ese partido. Muy bien, señores, todo listo, todo ok. Mueve el conjunto de luqueño, comenzó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande, Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Germán, novedades.
No, ninguna, Jorge. Luqueño volvió con los mismos 11 que terminaron el primer tiempo, recordando que durante el primer tiempo justamente Rodrigo López ya realizó su primer cambio. Había entrado Giovanni Bogado por Aldo Maíz y Libertad vuelve a la cancha sin variantes tampoco. Correcto, Germán, sin variantes entonces los equipos de cara a este segundo tiempo, después de un primer tiempo bastante agradable. Díaz, el gol para Luqueño, Melgarejo, el tanto para el Gumarelo. Muy bien, 1-1. Las temperaturas bajan y Alpecin se levanta, mi defensa se feliz, Alpecin sé donde hay salud y todo. Colección Shell, Albiroja Playmobil y aún a las 7 figuras sorpresa, cada 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albiroja. Una particularidad, ¿dónde decías que juegan Paraguarí, Carapeguá? Paraguarí, Carapeguá se juega en el Enrique Soler. Ah, claro, porque como viene jugando de local en el Municipal de Carapeguá, no puede hacer ahí. En Capiatá. Claro, por eso. Ese es un clásico. Capiatá. Claro, pero no pueden jugar pues, en Carapeguá, ir a hacer de local. Eso es lo malo. Va a ser en Enrique Soler en cancha de Martín Ledesma. Allí se va a jugar el partido, pero tanto la gente de Paraguarí y Carapeguá tienen que venir aquí hasta Capiatá, a la zona de Capiatá. Es un detalle no menor, porque no pueden jugar como Paraguarí hoy no tiene campo habilitado, hacer local allí en Carapeguá. Un clásico viejo del departamento, del 9º departamento del Interligas, desplazado a la división intermedia. Hay una rivalidad importante, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hace años. Sí. Y bueno, y justamente Paraguarí cambió de técnico. Esa es la realidad. ¿Quién está sentido? ¿Maggi fue amonestado, Caballero? No, Germán. No, de hecho no cobró falta el árbitro Juan Gabriel Benítez, una acción accidental es lo que considera el juez central. Cuarto roó en el muslo derecho, eso es lo que acusó el goleador argentino del Sportivo Luqueño. Ya se repone por sus propios medios para continuar. Partido está 1-1 en Itaguadarío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoran Quitador y yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CB 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando que esta semana no hay Libertadores, no hay Sudamericana. Se reactiva la próxima semana. En breve con Rodrigo vamos a cerrar el paso de los partidos de los equipos paraguayos. La pelota le va quedando la salida a Viesniat. Señores, el juego 1-1 en territorio itagüeño. La pelota, el balón, el esférico con Paul Riveros, otra vez con Viesniat. Pone el esférico en mitad de terreno con Quintana. Va tocando Bogado para el conjunto beluqueño. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albiroja. Ron Fortín, Coco Sioniones, que fue traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El partido está 1-1. Mañana se va a cerrar esta fecha número 20 del campeonato con Ameliano Recoleta 17:45 en Villeta. Y a las 20 Cerro Porteño, Guaraní en la Nueva Olla. En Luque llegamos a Filete, activa tus tarjetas de crédito de regalo en la remera de Luque, matrícula exonerada, más 5 al 021-218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite el Casino Slot del Sol, juega otro casino en la más de miles de slot. Estamos en slotdelsol.com. Sacando Paul Riveros para el conjunto de Luqueño, descargando para Viesniat. Viesniat toca la pelota allí en mitad de terreno con Quintana. Toma contacto de vuelta con el esférico Paul Riveros para el conjunto de Luqueño. Está en campo rival, se anima Paul Riveros, va ganando, atención metros. El balón le queda a Sebastián Quintana. Quintana para Lautaro Comas, carga el conjunto de Luqueño. Comas se va a animar a rematar. Comas tira, que cerca pasó. Cerca del poste derecho de González llegó el conjunto de Luqueño, niño. Estaba a pasar para un lindo tanto, un lindo gol. Se animó de media distancia aquí Comas, encontró el espacio, el hueco, sacó el tiro por abajo. ¿Qué pasó? Cerquita de ese poste derecho, inclusive previamente como que bota el balón, la pelota allí. Se fue cerquita del poste derecho, se animó, probó Lautaro Comas. Saca Quintana de vuelta para el equipo de Luqueño. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino en la más de miles de slot. Estamos en slotdelsol.com. Porque mamá y papá lo valen. Sorteamos 100 millones en efectivo, 50.000 guaraníes de compras y generas cupones. Bases y condiciones, farmaciacatedral.com.pe. Sube Lorenzo Melgarejo cerca del área, pisó el área. Melgarejo va a rematar. Le cierra el paso y le saca la pelota a Sebastián Quintana. Despeja con la pierna derecha, impacta de cabeza a Mi Molinas, recoge, atención Lautaro Comas, la pelota le va quedando a Quintana, no se quiere complicar con Jonathan Díaz, largo pelotazo, la salida luqueña. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros, esto indica Jorge. Que están empatando en territorio itagüeño, Luqueño Libertad 1-1. Y su seguro Chaco.
mañana, señores, el cierre también de la intermedia jornada número 6. Tembe Tarik Santani a las 17 y 19:30, Sol de América en Villa Lisa, Anteguaireña. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco Ro Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Suplito Leo, confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Intentó Quintana, pifió a la pelota, iba saliendo a mi Molinas de Cano para Rojas. Matías Rojas, buena descarga sobre la zona derecha con Lorenzo Melgarejo, va el 10, va el capitán. Autor de un golazo, Lorenzo se perfila, segundo en camino, Lorenzo le va a pegar, no se animó a rematar Lorenzo Melgarejo, vuelve a recuperar, error en el fondo de Luqueño, Lorenzo para el segundo, Melgarejo no le puede pegar, le queda frente, ambos son muy zurdos, era perfil para un diestro, le queda Molinas, ya se armó la defensa de Luqueño, insiste Rojas, otra vez con Molinas, buen pase dentro del área, viene el gol de Aguilar, va a rematar, perdió tiempo, el pase para Lorenzo Melgarejo, poste, la pelota pega en el poste derecho, qué manera de salvarse el equipo de Luqueño, niño. En la anterior estuvo cerca Luqueño con ese tiro de Comas y ahora el que estuvo cerca Libertad, tiro al poste de Melgarejo, se lamenta allí el capitán. Otra buena conexión sobre el perfil izquierdo con Néstor Jiménez ganando por allí el centro y en posición de 9. Allí apareció el goleador del campeonato Melgarejo para definir, esquinado abajo al poste derecho de Aguilar y le dice que no, aquí el poste derecho. Repito, era muy buena la llegada de Libertad. Atractivo comienzo del segundo tiempo. Hasta aquí esto sigue 1-1. Pelota para el conjunto de Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para los momentos simples, elegí Pancho su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. O pizza, calidad desde su origen. Estaba vencido Aguilar, se lanzó solo para mirar esa última acción. Y era Rojas, finalmente, con una pisadita y un pase de primera Matías Rojas, el que terminó habilitando a Melgarejo para ese zurdazo al poste. Pelota arriba, carga, insiste el equipo de Libertad, presiona a Matías Rojas, no alcanza tampoco Gustavo Aguilar. El que llega es el arquero Alfredo Aguilar de Luqueño, busca la salida del equipo azul. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Jeremy 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Eleva la pelota sobre la zona derecha, tratando de meter Quintana. El pase con Sergio Díaz, que golpea con el pecho con Alexis Villalba. Pierde Villalba, ojo que responde Libertad. Va Lorenzo Melgarejo, gol en camino, Lorenzo dentro del área. Gol. Gol. De Libertad del Gumarilo, de Lorenzo, de Melgarejo, del 10. Qué buen jugador es Lorenzo cuando está enchufado, está conectado, está metido dentro del partido. Había estrellado un disparo al poste derecho, en esta ya no perdona. Gran pase de Matías Rojas dentro del área. Lorenzo recibió, fue Fretes, el de la descarga, de la asistencia para el 10. Sorteó la marca de Jonathan Díaz, se perfiló, sacó el disparo cruzado cerca del poste izquierdo de Alfredo Aguilar. Nada que hacer para el experimentado arquero auriazul. Señores, Lorenzo, el 10, Melgarejo, doblete del goleador del campeonato. Pasa al frente Libertad de la fría noche itagüeña. Sportivo Luqueño 1, Libertad 2. Otra vez Lorenzo Melgarejo para el Gumarilo. Monumental. Y en lo que sabe allí dentro del área Melgarejo, sacando ese tiro por abajo, ese latigazo. Allí ya indicaba Gustavito. Fretes posicionándose bien sobre el perfil izquierdo del centro. Y con qué facilidad se termina escapando por Rivero de Vieñac. Un toque sutil allí dentro del área. Y después abajo, fuerte, esquinado. El tiro de Melgarejo, excelente definición del goleador del campeonato. El segundo de Libertad, el segundo de su cosecha personal. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Repercusiones, Germán. Y lo festejaron, por supuesto, los jugadores de Libertad que están en la banca de suplentes. Dejaron de hacer el calentamiento, por supuesto, para festejar
el segundo tanto de su goleador, del goleador del campeonato. Por su lado, el Sportivo Luqueño, cabizbajos, caras largas, por supuesto, después de lo que ha sido recibir el golpe y que se lo dé vuelta al partido el conjunto Umarelo. Como dato adicional, Jorge, es el tercer doblete que está marcando Lorenzo Melgarejo en lo que va de este torneo. Le había hecho 2 a San Lorenzo, uno en la primera rueda, otro en la segunda, y esta es la tercera ocasión en la que se le da la doble marcación en un mismo partido para el 10 y capitán liberteño, goleador del campeonato, como ya lo remarcabas. Muy bien, pelota para el conjunto de Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro Chaco indica Jorge. Señores, Luqueño 1, Libertad 2. Y su seguro Chaco. Y en Argentina, River Plate vuelve a caer 2-1 ante San Lorenzo. Van 99 minutos de juego y recordemos que San Lorenzo está jugando con un hombre menos desde los 31 del primer tiempo. San Lorenzo en el arco, nuestro compatriota Orlando Gil, esto por los octavos de final de la Liga. Muy bien, señores, la pelota a la salida para el equipo liberteño que gana 2-1. Despeja González. Resiste la victoria en Guaramarea. Acceso a rutas principales en Italia. Acceso sur. Contactar asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaole, la camioneta es el mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Res@Volkswagen en Paraguay. Le va quedando la pelota a mitad de terreno. Sacando fretes de para Rojas. Buena asistencia para Lorenzo. Alcanzará. Llega primero la marca en el fondo. Paul Riveros. Riveros tiene la pelota, busca la salida del conjunto de Luqueño que estaba ganando 1-0. Empató Lorenzo Melgarejo. El propio Lorenzo Melgarejo estableció el segundo. Ernesto Caballero juega con Molinas. Hace circular la pelota al equipo liberteño. Luciano Maltola, su número de cuenta, deja entrar en la escuelita Seguro Cobro con Mango. La nueva forma de cobrar, seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ramos tiene la pelota, falta, no dice el juez, quedó tendido. Creo que Sergio Díaz, si no me equivoco, me va a contar Germán si es el mismo. Va metiéndose Quintana para Luqueño que aquí tiene un hombre sentido en el suelo. El balón le va quedando a Alexis Villalba. Villalba avanza, pide Maggi, se va recuperando Díaz en mitad de campo. Hablamos de Sergio. Bogado tiene, dejando para Comas. Comas se equivoca. Quiso jugar con Alexis Villalba. Sergio Díaz, Germán. Así es, quedó sentido en el posterior izquierdo, en la parte posterior del muslo izquierdo había quedado sentido el 10 luqueño, había acusado una falta de Matías Rojas, para el árbitro no ocurrió tal cosa. Por ahora, pelota para Libertad que gana 2-1. Motobuller en Bristol, 2 cuotas de regalo, chapa gratis de 259.000, los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Top of Mind hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Baja bien Ernesto Caballero, Amin Molinas, la dupla de volantes centrales en el equipo liberteño. Molinas levanta el esférico, golpea de cabeza por Riveros. Ernesto Caballero recuperaba a Lorenzo. Va Melgarejo, pica solo Rojas, no se equivocó Lorenzo. Bastante amplio el pase para Matías Rojas. Es pelota para Luqueño con Alfredo Aguilar. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Resultados de la primera B de la fecha de hoy, los 3 encuentros. Cristóbal Colón venció 2-1 a 12 de octubre de Santo Domingo. Silvio Petirosi goleó 3-0 a 29 de septiembre y Sportivo Iteño empató 1-1 con 24 de septiembre. Muy bien, 1 de marzo el puntero. 1 de marzo, si no me equivoco, allí está cerca Atlántida también, persiguiéndolo al conjunto del 1 de marzo. Esto en la primera vez, escucho, ¿sí? La primera vez en realidad tiene a un par de equipos con el mismo puntaje. Por diferencia de goles es 1 de marzo el líder con 11. Así es, después les encuentra 12 de octubre Itagua también con 11, River Plate con 11 y Atlántida con 11. Así mismo es. Muy bien, gracias Rodrigo. La salida para el conjunto de Luqueño. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos es te seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Matías Rojas tiene la pelota en cara sobre la banda derecha. Fue al suelo. ¿Qué dice el asistente? Levanta el banderín. Falta. Se enoja allí Viesniat, pero el asistente levantó el banderín. Tiro libre, campo rival para el Humanilo. En Concasa, acá el ladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vincula tu alias a Banco y participa por un kit futbolero. Activa desde la app Banco, crece desde la raíz. Viesniat se enojó, pero en realidad hubo falta de su compañero en defensa, Paul Rivero. Cerca del banderín, tiro libre que favorece al equipo liberteño. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega la pelota a Germán? Matías Rojas. Rojas y el tiro libre.
Balón en ataque, en realidad pase corto. Juega para Ernesto Caballero. Caballero toca con Thiago Fernández. Promo Mamá y Papá Renovación Mundial, 30.000 guaraníes de compras y generas cupones, 300 millones en premios. Punto Parma presente en los momentos importantes. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezers y bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto en Villa Corque. Luqueño 1, Libertad 2. Y su seguro Chaco. Tercero en camino, vino. Gol. De libertad del Gumarelo de Alexis Fretes. Alexis estaba acompañando la acción en ofensiva, señores. Dentro del área chica prácticamente. Ganó Ernesto Caballero, fondo de cancha. Elevó el centro. Bajó de cabeza Lorenzo Meliarejo. Iba acompañando la jugada Alexis Fretes. Empuja con la zurda al techo del arco. Nada que hacer para Alfredo Aguilar. Amplía. Aumenta Libertad en Itagua. Jornada 20 de la apertura. Luqueño 1, Libertad 3. Alexis Fretes para el Gumarelo. Monumental. Tremendo zurdazo inatacable allí para Aguilar. Le termina rompiendo el arco. Buena corrida Ernesto Caballero por la derecha. El centro. Nuevamente Luis Melgarejo en posición de 9. Busca ese cabezazo. Le queda justito allí dentro del área chica para que saque ese zurdazo. Sí, le termina fusilando al arquero rival. Es el tercero de Libertad. El tercero del Gumarelo. A ver si a poquito se mete en partido no Luqueño. O termina cerrando el partido a su favor con este tercer tanto Libertad. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. ¿Cómo se quedó Luqueño en esta etapa complementaria? Ganando 3-1 el conjunto de Libertad. Sí, Rodrigo. Alexis Fretes, 20 años, es su segundo gol en el campeonato. El primero lo hizo ante Olimpia, donde su equipo lo terminó ganando 3-2. Venía bien Luqueño, pero se está quedando en el campeonato, al menos en estas últimas fechas. Saca la pelota desde el fondo, Ángel González, golero Gumarelo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago sube llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién en el suelo es Maggi? Sí, él es el que está sentido. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios, Germán. Sí, vamos por parte, Jorge, porque se vienen cambios en los dos bandos. En el caso del Sportivo Luqueño, a la cancha se viene Santiago Campos con la 22, con la 8 Giovanni Bogado y con la 11 Oscar Ruiz. Dejan el campo de juego Sergio Díaz, también Lautaro Comas y al mismo tiempo Alexis Villalba. Son esos los tres cambios que realiza de una vez el técnico Hernán Rodrigo López. Vamos por parte de vuelta, ¿te parece? 22 Santiago Campos. Perfecto, Jorge, sí. Con la 22 Santiago Campos. Con la 27 Marcelo Ojeda. Y camiseta 11 para Oscar Cureí Ruiz. Dejan la cancha Alexis Villalba. También Lautaro Comas. Y al mismo tiempo se retira Sergio Díaz, el goleador luqueño de la noche hasta aquí. Son esos tres los cambios que introduce Rodrigo López. Recordemos que es la segunda ventana que ya utiliza el técnico uruguayo. Ya había utilizado la primera en el primer tiempo. ¿En Libertad? En Libertad se produjo la primera modificación. Entró con la 2 Iván Ramírez. Se retiró Matías Rojas. Reiteramos, primer cambio que realiza Zamudio en el Guma. Informó Personal Flow, el internet más rápido del país. 3-1 gana Libertad. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Cocos Uniones, café y traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Y aquí me dice un hincha liberteño, así no, mi querido Gaby, el liberteño, me dice, se fue Chiqui, mejoró Libertad. Por lo menos en el torneo local, sí. Es así. Hubo cambio de entrenador y una mejoría.
Un saludo para Gabriel Gumarelo reportando sintonía. La pelota de Ojeda en su primer contacto con el balón, va al suelo, tiro libre para Luqueño en su terreno. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerFrame y su fuerza de arranque, elegí Barta. Saca la pelota desde el fondo Sebastián Quintana con el balón tocando por el medio. Juega por abajo sobre el recién ingresado Santiago Campos. Va Luqueño, pica Marcelo Ojeda, va Ramos, no puede. La marca de Iván Ramírez, quedó algo golpeado. Se recupera Ramírez, le queda a Oscar Ruiz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da litro exacto indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 3. Hizo seguro Chaco. La Lorenzo le ganó a Olimpia en el defensor, es 1-0. Y en Brasil, por la fecha 15 del torneo, Vasco da Gama está venciendo 1-0 a Paranaense con gol de Thiago Méndez a los 37 del primer tiempo. El partido ahora está en periodo de descanso. ¿Y por qué recordamos esto? Porque Vasco da Gama es el siguiente rival de Olimpia por la Copa Sudamericana Grupo G. Partido a disputarse el miércoles 20 a las 19 en el Defensores del Chaco. ¿Qué pasó, Germán? Quedó sentido un futbolista del Sportivo Luqueño. Si veo bien a lo lejos es Jonathan Ramos. Quedó sentido en la pierna derecha. Los médicos ya ingresan para que lo atiendan. Hay que aclarar que no se trató de ninguna infracción, Jorge. Si es que la hubo para el árbitro, no ocurrió tal cosa. Muy bien, señores. Fútbol paralizado. Victoria de Libertad 3-1. Smart TV Daño de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sitio lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Eso, estancia en el Pacaraí. Me está escuchando Federico Ríos. Saludos para él. Sí. Están todas. A ver cuando vienen unas ovejitas, unas vaquitas por aquí. La zona de Pedroso. La zona de Pedroso, sí. Reportando sintonía. Saludos para Federico Ríos. Atento, sí, Gustavito. Aparte termina el torneo de apertura. Esta es la famosa cabra, ¿verdad? Es así, señores. Ganando 3-1 Libertad. En los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjeta de crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. La raza supermayorista compra más, paga menos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sí, Germán. No va a continuar Jonathan Ramos. Los médicos ya le indicaron la seña de cambio para el hombre de la casaca 25. Va a entrar en su reemplazo el 34, Álvaro Martínez. Al menos es a quien llamó inicialmente Hernán Rodrigo López. ¿Cómo se quedó notablemente Luqueño en esta etapa complementaria? Gana 3-1 Libertad. Apostar es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroca y el fútbol paraguayo. Consigo con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Está cargando el equipo de Luqueño. Pelota de Viesniat. Cruza mitad de terreno Viesniat, descargando la pelota sobre el lado izquierdo. Allí se muestra por Riveros. Riveros juega para Oscar Ruiz. Ruiz se mete en diagonal. Intenta reaccionar Luqueño para ponerse a tiro de empate. La pelota le queda a Giovanni Bogado. Bogado con el esférico sobre la zona derecha. Suelta bien para Alexis Villalba. Buen pase para Ojeda. Va a colocar el centro. Balón arriba. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Luqueño, de Luqueño, de Luqueño. Sebastián Quintana con golpe de cabeza. Que bien la elaboración. Se fue metiendo Bogado con el recién ingresado, señores. Marcelo Ojeda sobre la zona derecha. Enganchó, levantó el centro con la zurda. Y de cabeza atropella Sebastián Quintana. Pone el segundo para Luqueño, que se pone a tiro de empate. Aquí en Itagua, señores. Fecha 20 del campeonato. En los previos decía el niño. Partido de 7 goles. Hasta aquí tenemos 5. Luqueño 2. Libertad 3. Sebastián Quintana de cabeza para el equipo auriazul. Monumental. Me robó la frase porque iba a decir eso justamente. Prepárese, Jorge Luis, que usted va a cantar por lo menos unos 7 goles. Esto termina un 4-3, le dije. Y hasta aquí vamos 3-2. Vamos bien con la lluvia de goles en esta fría noche, pero de fría no tiene nada en cuanto a la presentación del partido, sino todo calentito de gol en gol. Vaya siguiendo preparando la garganta porque me parece que hay espacio para más anotaciones. Fue buena la llegada de Comas por derecha, el centro, cabezazo Sebastián Quintana acompañando allí
La pelota besa el travesaño, se mete al ángulo para el descuento de Luqueño. De ese 3-1 a un 3-2 de Luqueño puede pasar todavía mucho en el partido, porque a esto, si miramos, le resta aún dentro del partido. Lindo juego hasta aquí. 3-2, esta vez descuento el Chancho. Momento del gol. 23 minutos, segunda etapa. Germán. Se produjo la última modificación en el Sportivo Luqueño. Finalmente cambió el cambio, haciendo una especie de juego de palabras, porque entró con la 30 Thiago Franco, un juvenil, se retiró lesionado Jonathan Ramos, otro juvenil. Lo que pasa es que Sportivo Luqueño tiene saldo rojo, todavía no le dan los números en cuanto a la bolsa de 900 minutos del sub-19. Entonces, en principio iba a entrar Álvaro Martínez, se decidió por meter a otro sub-19, Hernán Rodrigo López, para sacarlo a Ramos lesionado, que de hecho es el sub-19 que entró como titular. Entonces retiramos a la cancha con la 30 Thiago Franco, se retiró Ramos lesionado, último cambio de López en Luqueño. ¿Cuánto va a dar? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le está litros exacto indica Jorge. Señores, buen partido en Itagua, Luqueño 2, Libertad 3. Y su seguro Chaco. Va a sacar Néstor Jiménez para el equipo Gumarilo. Apostar es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del albirroja del fútbol paraguayo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet, fresca por 60 días, sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Y en Argentina, 113 minutos de juego entre River Plate y San Lorenzo. San Lorenzo, con un hombre menos desde el minuto 31, está ganando 2-1 a River Plate. Lo está dejando fuera en los octavos de final de la Liga. Muy bien, gana entonces el equipo de Orlando Gil en la Argentina, donde Racing venció a Estudiantes 1-0, donde Rosario Central superó a Independiente de Avellaneda 3-1. Cuando va Luqueño por el empate, Ojeda al suelo, tiro libre, campo rival para el equipo auriazul. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores Conosteros, 365 días del año, las 24 horas. Marija López, teléfono 671-767. Instagram, Bema de Flores. Ojo con este tiro libre cerca del área, perfil para un zurdo, y el propio Ojeda se plantó frente a la pelota. Está abogado también Quintana. Germán. Así es, finalmente deja la pelota, Ojeda se la cede a Quintana y también a abogado zurdo y diestro respectivamente para darle a ese balón en este tiro libre. Atención, señores, lo quiere empatar Luqueño en Itagua, 3-2 el marcador para Libertad. ¿Le pega Quintana o le pega abogado? Con la zurda Quintana, con la diestra abogado. Tiro libre importante, peligroso, de alto riesgo. Va Luqueño, apunta abogado. Saca la defensa, insiste desde el otro lado Maggi. Sobre el costado izquierdo pisó el área. Habilitado Maggi, comete falta en ataque. Termina cometiendo falta en ofensiva. Tiro libre para Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para acá, olor en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Eusebio Llame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La falta de Maggi sobre Ramírez. Tiro libre en su terreno para Libertad. Prende la emoción del Mundial con Tokio. La oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Cococión NGP Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Señores, mañana se cierra esta fecha del campeonato con Avelino Recoleta en Villeta, 17:45 a las 20. Cerro Guaraní en la Nueva Olla. Escucho, Germán. Sí, simplemente para ser bien específico sobre lo que recién informábamos, 217 minutos es lo que le falta al Sportivo Luqueño para completar la bolsa de 900 minutos reglamentarios por la APF con respecto a los sub-19. Es por eso que Hernán Rodrigo López, queriendo liquidar lo antes posible o previendo cualquier situación negativa, prefirió sacar a un juvenil para meter a otro juvenil en el último cambio realizado. Muy bien, pelota de Thiago Fernández para Libertad, que gana 3-2. Bloquea hasta un 94% el calor con Santequi. Vuelve a encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Va Lorenzo Melgarejo, disparo al arco. Bloquea bien la marca Jonathan Díaz. Tiro de esquina, zona derecha para Libertad. Tu Piruvicia, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Villalba. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad.
calidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. En principio era Villalba, finalmente cambian de ejecutante, le pega Ramírez, Iván Ramírez, centro, saca la defensa, insiste, atención, cayó Ernesto Caballero, piden falta. Piden penal los de Libertad. Presiona el Bumarelo. Va Iván Ramírez. Ramírez dentro del área. Ramírez. Pelota arriba. Cruzado. Nadie de Libertad llega. Es Ernesto el que quedó tendido. Germán. Así es, Jorge, quedó sentido. Ernesto Caballero acusó una falta, una supuesta falta al menos, bien cerquita allí del área chica, luego de lo que era la disputa de esa pelota en el córner enviado por Iván Ramírez. El árbitro le pide al futbolista Santiago Campos del Deportivo Luqueño un ratito para verificar qué le ocurrió al volante liberteño. Se lo ve bastante sentido, veremos si es que hay llamado VAR para revisar esa jugada. Al parecer como un pisotón en esta donde van a pelear. Ulises Mereles es el árbitro VAR, habrá que ver si es para revisión. A veces ese tipo de pisotón como que pasa de largo en el medio campo, algunos sectores, pero me queda la duda si primero va al balón del hombre luqueño o no. En cámara lenta hay que analizar esa imagen. Sigue sentido allí el hombre de Libertad. Veremos si es para revisión o no, porque ahora sí, hablando de revisión, sigue siendo atendido el jugador de Libertad después de esa acción donde recibió un pisotón de Luqueño. A ver, ¿hay llamado o no, Germán? De momento no. No, está todavía ni siquiera se envió la mano hacia la oreja como indicando que está conversando con el VAR el árbitro Juan Gabriel Benítez. Sí se nota una discusión allí entre los jugadores de Libertad. Uno de los que protesta, por supuesto, es Ernesto Caballero, que ya logró ponerse de pie. Otro que se acerca es Lorenzo Melgarejo. No hay nada, Jorge, finalmente. Pese a las protestas de Libertad, va a continuar el juego normalmente. Correcto, fue un leve roce entonces allí. Exageró de más Caballero en este último movimiento. Hablando de movimiento, se vendrán cambios en segundos del lado de Libertad. Uno es Hugo Martínez. Y el otro es Recalde, el Pollo. Dos variantes más en Libertad. Señores, fútbol paralizado. Por ahora gana Libertad 3-2. Cuando busca calidad de seguridad en cables eléctricos, elegís Condel. Condel marca el grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descargala Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Paul Riveros tiene la pelota descargando sobre la zona derecha con Giovanni Bogado. Bogado lanza sobre el mismo carril con Alexis Villalba. Buen pase para Marcelo. Va Ojeda, carga Luqueño, busca el empate Quintana. Quintana se equivoca. Cierra bien a Mimolinas. El balón le queda en el rebote a Gustavo Aguilar. Se viene de contra Libertad. En ICE encontrás promociones especiales para mamá. Descuentos de hasta el 60% de integro con bancos para sorprenderla. NICE, especialistas en tecnología. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios. Con la app de Copetrol vamos a acumular kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol, vamos. Marcelo Ojeda tiene la pelota jugando por bajo sobre la presencia de Giovanni Bogado. Bogado va para el equipo de Luqueño. Bogado suelta la pelota de espaldas al arco. Está Maggi. Otra vez con Bogado. Se cierra Libertad. Le va quedando la pelota a Sebastián Quintana. Propone fútbol en ofensiva. Luqueño que quiere establecer el empate en Itagua. El partido lo gana Libertad 3-2. Sube Viesniat. Quiere el empate el equipo azul. Una mamá de 10 comprando partidos. 150.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica. Y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Marcelo Ojeda con la pelota. Avanza Luqueño con Bogado. Bogado comanda la ofensiva, distribuye fútbol, distribuye la pelota con Paul Riveros. Riveros retrocede ahora sobre Jonathan Díaz, vuelve a comenzar desde el fondo Luqueño. Va en ofensiva ahora sobre la zona derecha. Bogado toca la pelota con Jonathan Díaz. Se perfila Sebastián Quintana, le puede pegar, no tiene ángulo. Va Luqueño, quiere el empate. Empeño frente a relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Empeños. Señores, 3-2 para Libertad. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escrinos al 0991-72856. Clínica SPS cuida tu salud con respaldo de Gómez y Par. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Se vendrán más variantes del lado de Libertad, Germán. No, solamente dos son las que se prevén. Va a ser la segunda y tercera variante en el caso de Libertad, como ya lo anunciaban compañeros. Número 22 para Hugo Martínez
y camiseta número 19 para Jorge el Pollo Recalde, los hombres a introducir en la segunda ventana del Zamudio. Segunda ventana, entonces allí las variantes. El Pollo Recalde que está para ingresar y Martínez. Dos variantes más del lado de Libertad. A ver qué pasa con esta. Carga Luqueño con Quintana dentro del área. Está Ángel González. Se queda con la pelota. Iba Maggi, pero de manera tímida. Intentó Maggi. ¿Quién está en el suelo? A ver, no logro distinguirlo de acá. Justo está boca para arriba Jorge. Pero sí se lo ve sentido. Iván Ramírez. Iván Ramírez. Para mí es Iván Ramírez. Iván Ramírez, sí. El hombre de la casaca 2 se lo ve sentido en la pierna derecha. Al lateral derecho recientemente ingresado. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Entra con la 19 Jorge Recalde. Se retira el goleador de la noche y del campeonato también. Lorenzo Melgarejo a la misma vez entra con la camiseta 22 Hugo Martínez, se va Amin Molinas, reiteramos, segundo y tercer cambios introducidos por Zamudio en el Gumarelo. Martínez y Recalde, los cambios en el equipo liberteño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto indica Jorge. Señores, en un buen partido con 5 goles hasta aquí en Itagua, Luqueño 2, Libertad 3. Y su seguro Chaco. Allí recibe el saludo de Cristian Riveros, Lorenzo Melgarejo. Recalde dentro del campo le da indicaciones a Gustavo Aguilar, el otro delantero sin niños. Sí, y vos que está en la zona baja, creería que en este segundo tiempo se siente más la temperatura que está bajando. Veo que para mañana bien temprano 6 la mínima Germán Tilner y ahora está bajando. Esto decíamos 10 grados hace rato, ahora creo que se debe estar sintiendo unos 9, 8 grados por allí. La sensación allí en la zona baja del Bosquecillo en Itagua. Sí, se siente, se va sintiendo cada vez más, Jorge. ¿Sabes qué es lo único, digamos, que no hace que haga más frío aún? Que no hay viento, que no se siente el viento fuerte del sur. Sí se siente una pequeña ventisca por momentos, pero prácticamente es nula. Así que eso de momento aplaca, pero sí, cada vez se siente más baja la temperatura aquí, sobre todo aquí en Itagua, ¿verdad? Y más todavía en la zona del Bosquecillo aquí del estadio Luis Salinas. Sí, porque si hay un estadio que le queda lo de la Arboleda, es todavía este estadio, porque la Arboleda de Rubio ya no. Aquí sí es un clásico la zona del Bosquecillo. Están las gradas ecológicas detrás de unos arcos y la zona de las preferencias. Eucaliptos son, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, planta de eucalipto. La zona de Itagua. De preferencia y detrás de la tribuna sur también hay unos cuantos, sí. Germán. Allí permanecen los eucaliptales. Un clásico. Así es, hay todavía eucaliptos. Los árboles los más reconocidos, digamos, que están ubicados allí sobre la gradería ecológica, están justo allí, justo pegados, digamos, bien cerquita de la gradería ecológica, y posteriormente sí ya se encuentran esos árboles de eucalipto a los que te referías, Jorge. Sí. Hay novedades a aparecer antes en el fútbol argentino, Rodríguez. Asimismo, Jorge, terminó el encuentro entre River Plate y San Lorenzo 2-2 en el tiempo suplementario. En este caso, van a los penales por los octavos de final de la liga. Recordemos que San Lorenzo desde los 31 minutos del primer tiempo está con un jugador menos, y en el arco de San Lorenzo, Orlando Gil. El gol del empate para River Plate, que lo venía perdiendo 2-1, fue por intermedio de Juan Fernando Quintero al minuto 121, ya cuando terminaba. No, fue un gol normal, un gol lícito con asistencia de Aníbal Moreno. Y terminó el encuentro tras ese gol. Ahora vamos a los penales, vamos a estar informando al minuto a minuto, debido a que nuestro compatriota Orlando Gil se encuentra en el arco de San Lorenzo. Muy bien, y aquí se viene con todo Luqueño con Ojeda. Ojeda pierde la pelota, recoge Ernesto Caballero. La pelota le va quedando, atención, sobre la zona izquierda, no pudo Hugo Martínez. Insiste Ojeda, propone Luqueño que quiere el empate en Itagua. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sube Bogado dejando para Jonathan Díaz. Atención, está solo Ojeda. Se apuró Ojeda. Estaba solo sobre la zona derecha, picando Alexis Villalba. Quiso jugar en Quintana y también en el juvenil Franco.
Se termina equivocando. Ojeda pide disculpas. Salida para Libertad. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocos en un café traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. 3-2 gana el equipo de Libertad que busca la salida con González. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada del Quincho con amigos asado y Monitor Original. Monitor Original, sponsor oficial de la hinchada. Saca Alfredo Aguilar, se desespera ya Luqueño que lo quiere igualar con Jonathan Díaz. Sube sobre la banda derecha. La pelota le va quedando. Atención a Franco. Franco juega para Marcelo Ojeda. Muy buen volante ofensivo Ojeda. Tiene el balón. Bogado carga Luqueño, niño. Y máxima atención. Así que prepárese a relatar los penales a Orlando Gil. ¿Cómo andan los penales a Orlando Gil? Se viene entonces River San Lorenzo en el Monumental. Cuando parecía que San Lorenzo dejaba fuera a River. Tanda de penales. A ver cómo anda Orlando Gil en los penales. Rodri, usted será ayer que va a estar informando ese partido. Nosotros estábamos aquí de pleno con Luqueño Libertad y el triunfo del Guma de momento. Nos va a contar Rodrigo entonces cuando arranque la serie de penales en Argentina, donde está Orlando Gil defendiendo el arco de San Lorenzo que va a la tanda de penales con River, octavo de final del fútbol del vecino país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le catalitro exacto indica Corque. Luqueño 2, Libertad 3. Hizo seguro Chaco. Iba para liquidarlo el Pollo Recalde, pero hubo una falta previa de Ernesto Caballero que discute con el juez. Hasta aquí el único amonestado es Comas, Germán. Exacto, el Lautaro Comas, el capitán del Sportivo Luqueño que ya no está en cancha. Está cargando Luqueño, le va quedando Oscar Ruiz, puede estar Ruiz, se metió en el medio, era más difícil allí, deja sin embargo sobre la presencia de Ojeda, carga Luqueño con Quintana. Pecho, mira, crujientes doradas nutritivas y muy fáciles de cocinar, buscarlos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, Hierros, Ángulos, Francholas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro en Inví. Ventas al 083 30 88 13 San Justo, Hierros. Va Ruiz de cabeza, las manos de Ángel González, que solo saltó Oscar Ruiz, pero no le dio dirección. Estaba González allí en el medio, quedándose con la pelota, niño. Fue justito al medio donde estaba el arquero González. Buena llegada de Luqueño, que insiste, que busca, que en esta parte parecería tener un poquito más de resto. Pero también por el triunfo me parece que se está cuidando en parte Libertad, solo que la ventaja es de un gol. Igual en alguna contra buscará Libertad cerrar el partido a su favor. Lindo juego, 5 goles hasta aquí en la noche de Itagua. 3-2 gana la visita. Mañana Tembetarín Santaní a las 17 y 19:30. Sol Guaireña en el cierre de la fecha 6 de la intermedia. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0184444 Universidad Americana, si quiero estudiar así es la americana. Sube Gustavo Aguilar, antes está Alfredo Aguilar para recapturar la pelota a favor del equipo de Luqueño. Juega rápido para Viesnia por el medio para Sebastián Quintana, que comanda la ofensiva de Luqueño. Toca para Oscar Ruiz. Ruiz se mete por el medio, lado izquierdo ahora. Juega sobre la zona derecha, cambió de izquierda a derecha. Sobre la zona derecha Díaz. Díaz para Bogado, carga Luqueño que intenta empatar en Itagua. Camino JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Ation, evolucionamos juntos. Se mete sobre la zona derecha, carga Samuel Villalba. Deja para Ramírez, Ramírez apunta, puede estar el cuarto, lo puede liquidar Libertad, centro. Y en la línea se arroja por Riveros. Fue Jonathan Díaz, en realidad salvando el arco de Luqueño. Córner para el Gumanilo. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y aquí podía cerrar a su favor el partido el Guma. Buena llegada de Ramírez, ganando la última línea. Se convirtió en capitán en los últimos minutos del centro que se desvía, pero allí justito Díaz, Jonathan salvando. Igual quedó el balón a un costado. Tiro de esquina. Libertad quiere cerrar el cuarto en este tiro de esquina. Vendrá el centro de Villalba. Pelota arriba. Saca la defensa de Luqueño. Con Viesniat intenta el contragolpe rápido el conjunto de Luqueño. Viene Quintana. Quintana tiene el esférico para Bogado en la salida Auriazul. Colección Celar Viroja de Playmobil. Una de las 7 figuras sorpresa. Cargas en 1000 en estaciones adheridas más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Mes de la Madre en Caja Mutual. Afiliación nueva desde 200.000. Créditos desde 10 millones. Un termo regalo. Más 100 por 021-218-4000. Caja Mutual. Maggi tiene la pelota. Carga Luqueño. Maggi saca la defensa. Le queda Quintana. Quintana insiste dentro del área. Bloquea en la marca
buscando la salida. Fretes para Libertad. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Saque de costado, no se fue la pelota, dice. Ahora sí, el árbitro indica que la pelota traspuso la línea. Saque de costado, campo rival para el equipo libertiño. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 01718-30-008. Centro Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Niño, ¿cómo están las cosas? ¿Ya arrancaron los penales entre River San Lorenzo o aún no, Rodrigo? Así es, ya arrancó la tanda de penales. Marcó el primer penal para River Plate, Juanfer Quintero. 1-0 entonces para el equipo de River. Mientras se viene Maggi. Carga Luqueño, Maggi suelta la pelota, le queda a Ojeda, lo puede empatar Luqueño, empate en camino, vino González, se queda con la pelota, niño. Asegura, tenaz ese balón allí el arquero de Libertad. Era buena la corrida por derecha, una buena conexión aquí con Ojeda, quien es en el segundo tiempo. Ruiz, el tiro, asegura Ángel González, el arquero de Libertad. Están los dos, palo y palo, llegada. Hay todavía espacio para un golcito en Itagua. ¿Cuánto va a dar? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que le está litro exacto, indica Jorge. En Itagua, Luqueño 2, Libertad 3. Eso seguro, Chaco. La salida del equipo de Luqueño y la pelota le va quedando a Quintana, sí, Germán. Se juegan 5 minutos más, según indica el cartel luminoso Jorge, así que se extiende hasta el minuto 50 este segundo tiempo. Muy bien, señores. Carga Luqueño, que tendrá 5 para tratar de empatar el partido. Energigas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Encende los momentos con Upisa, pro la auténtica Toscano. Upisa llena de sabor, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Luqueño quiere el empate, pica Oscar Ruiz, la marca de Ramírez. Saca Fretes colaborando con Villalba, saliendo Libertad. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la NEA Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Tirá y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Te decía hace rato lo de la tarjeta amarilla. Hasta aquí, comas. Ahora, ¿quién fue amonestado? Santiago Ocampo, Jorge, lo sujetó de la camiseta Alexis Fretes cuando enfilaba camino rumbo al arco. Es el segundo amonestado en el encuentro. Muy bien, y se vendrán 2 cambios en Libertad. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 28 Marcelo Fernández y también con el número 23 Pedro Villalba. Se retiran Gustavo Aguilar y también otro de los goleadores que tuvo en la noche el conjunto de Libertad. Nos referimos a Alexis Fretes. Son los 2 últimos cambios que introduce Zamudio en el Guma. Reiteramos, a la cancha con la 28 Marcelo Fernández, con la 23 Pedro Villalba. Se fueron Fretes y Aguilar. Ambos zurdos dejan el campo de juego, tanto Gustavo Aguilar y también Fretes, que convirtió el tercero para Libertad. Señores, el partido lo gana el Gumarelo 3-2. Atajó un penal Orlando Gil para San Lorenzo. Lo atajó a Juliano Galo porque le tiró al medio y no se movió. Lo esperó hasta lo último Gil y puso en ventaja a San Lorenzo 2-1. Convirtió para San Lorenzo Guzmán Corujo. Muy bien, señores, salida de Luqueño que no se rinde. ¿Quiere el empate? Amaro Cable, la camionetaza mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reserva Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita. Asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. La salida de Paul Riveros para el conjunto de Luqueño, dejando para Bogado. Bogado tiene el balón, toca sobre la zona derecha, se va metiendo Jonathan Díaz, carga Luqueño, no se rinde, la pelota le queda a Alexis Villalba, gira Villalba, quiso descargar en la presencia del juvenil. Hablamos, Franco, no puede Thiago Franco y lo va a liquidar Libertad con Marcelo Fernández. Solo Marcelo, cuarto en camino, afuera el remate del recién ingresado Pedro Villalba. Dilapida la chance de liquidar Libertad, niño. Sí, parecía no sé, pero no. Picó habilitado Villalba. Conexión de los 2 ingresados. Fernández por izquierda, el 2 contra 1, pero lanzándose allí Pedro Villalba. Termina apuntando esa pelota en la red, pero en la cara externa de la red. Qué buena chance tuvo aquí Libertad. Cerquita del 4. El cuarto, digo, conexión Fernández Villalba.
Y otra situación que termina desperdiciando el cuadro Bumarelo. Y ahora le da la chance. Le da la posibilidad a Luqueño. A ver si en esta termina o no por anotar la paridad. Quiere empatar Quintana. Crystal House se protege en colocación de brillos templados de VH nominados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas para mamá. Ven y compra y gana una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetros 50 gigas para renovar tu hogar. Una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Como decía hace rato, niño, golpe a golpe, porque va con todo Luqueño. Propone Libertad ahora. Se mete, atención, va a rematar Villalba. Perdió chance. Saca la pelota desde el fondo Luqueño por intermedio de Viesñá. Si viene el equipo auriazul con Ruiz. Caricia Topos May hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos, se seguro protegiendo tu futuro siempre. Señores, carga con todo Luqueño. Quedan 30 segundos. Perdió la pelota Ruiz. ¿Qué dice el árbitro? Ernesto Caballero reclama. Se desespera Zamudio. No pasó nada en esta, a pesar de los reclamos de Ruiz. Saca la defensa Gumarela. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tapó Orlando Gil en el arco de San Lorenzo. Le tapó a Kendry Páez otro penal. El segundo que tapa el portero paraguayo. Lo esperó, se tiró a la derecha y con la punta del pie le sacó el gol. Pasa a ganar San Lorenzo los penales 3-2. Muy bien, qué bien por Orlando Gil. Entonces, contanos cuando termine ese partido. Saca la pelota González. No hay tiempo final. Final del juego, señores. Final del juego en Itagua. En un electrizante partido lo termina ganando Libertad pese a los esfuerzos de Luqueño. Luqueño 2, Libertad 3. Fútbol a lo grande. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para acá hablar en Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y los puntos que van para la Huerta. Felices abrazan los jugadores de Libertad. Y este triunfo 3-2 ante Luqueño en un verdadero partidazo. Desde el inicio hasta el fin pasó de todo en este compromiso. Germán, parte baja. Gracias, Jorge. Me acerco a Arturo Maldonado, el futbolista del Sportivo Luqueño, donatorio para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué se puede decir después de este partido? Entretenido para el espectador, pero situación negativa para el Sportivo Luqueño por la derrota registrada. El resultado lamentable. Una noche fría, el hincha presente, el equipo. No rindió el equipo ni con los cambios tampoco. Sí, ya fueron un poco tarde. Ya con el resultado adverso, estábamos perdiendo 3-1. Ofrecimos 2 para 6, no pudimos más. ¿Por dónde cree que pasó otra vez este nuevo bajón del Sportivo Luqueño? Pues venía enfilando partidos sumando puntos de manera consecutiva. Entrando al límite, una campaña malísima, el torneo de apertura dramática de nosotros, el fantasma del descenso y por ahí. Realmente preocupa mucho la situación en números, porque más allá de mirar también la zona del descenso, con los números no se están dando también para que el Luqueño pueda ir de vuelta a una copa. Claro que sí, no hay ni esperanza. Y este torneo se fue sin pena ni gloria. Vamos a ver qué pasa en la clausura, pero la comisión directiva tiene que poner las pilas y contratar buenos jugadores. ¿Qué crees que pasa en este campeonato? Y no sé, una conjunción de cosas, la comisión directiva, los jugadores, nomás los resultados, un cambio de 3 técnicos, es imposible. En el caso específico de este partido, ¿cree que de alguna manera afectó o hubo cierto relajo, cierta desconcentración porque Rubio Ñu ya había perdido, recordando que es el principal rival en esa zona roja del descenso, o no pasó por ahí? Creo que cuando hay una mala racha, ojalá que termine lo antes de este campeonato y podamos prepararnos para el clausura nuevo. Gracias, don Carlos. Las palabras de Arturo Maldonado, exfutbolista, y hablando también de la posición de hincha del Sportivo Luqueño. Observó el partido aquí en el sector preferencial. Jorge, nosotros ya nos dirigimos a la sala de prensa para escuchar a los técnicos. En primer orden, recordando, hablará Juan Zamudio por ser el técnico del equipo visitante, hablamos de Libertad, y luego lo hará Hernán Rodrigo López, entrenador luqueño. Correcto, atento a eso. Antes, candente la definición, así como tapó Gil. Algunos de sus compañeros se equivocaron igualmente en los penales, Rodri. Efectivamente, por parte de San Lorenzo, Ignacio Perruzzi y Gregorio Rodríguez
Malograron sus penales, el segundo tirándolo muy arriba, muy fuerte, y está todavía la definición, por eso se alargó al mata-mata de penales. Continúa entonces con vida River finalmente, que parece que lo puede llegar a ganar. Atento a la tanda de penales, también a ese compromiso, lo que se está presentando. Atento a ver cómo termina. Buena noche de Gil, pero al parecer sus compañeros no le están ayudando. A ver qué pasa con este último penal de San Lorenzo, Rodri. Matías Derritis le pega al palo. Al palo, eliminado San Lorenzo, termina avanzando River Plate a los cuartos de la Liga Argentina. Buena actuación de nuestro compatriota Orlando Gil, que paró 2 penales para San Lorenzo. Pero lastimosamente no se dio entonces el pase de San Lorenzo, que inclusive con uno menos estaba para ganar en tiempo normal y luego igualaron sobre el final. Fue la tanda de penales y termina pasando River. Ayer se había eliminado Boca, hoy parecía que se eliminaba River, pero River entonces deja fuera a San Lorenzo en tanda de penales. Lorenzo Melgarejo, gentileza en la TV, gentileza de Tigo Sports. Vamos con la figura de Libertad. Pero esto gracias también a mi compañero que se esfuerza dentro de la cancha y me da la oportunidad de convertir los goles. Te van a saludar los compañeros en cabina, Freddy Irala y también Francisco López. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas noches, felicidades por tus goles, por el partido y por el triunfo del equipo Gumarelo. Buenas noches, muchas gracias. Cuando uno marca más de un gol se pega el lujo de elegir. ¿Con cuál te quedás? Los dos fueron muy buenos. El primero tuvo espectacularidad, más allá de que le pegaste con la canilla prácticamente, pero el segundo me gustó mucho cómo buscaste el espacio y encontraste el hueco para rematar esquinado abajo. Sí, yo creo que me quedo con el segundo gol porque, como dijiste, el primer gol tipo que se ensució un poco también al final de cuando iba a entrar largo, tocó a un colega, un jugador de Luque y bueno, creo que el segundo gol me gustó más por el control y por la definición cruzado. ¿Qué momento tenés, Lorenzo, con los goles? Estábamos hablando del promedio de goleador en cada torneo corto. Eran 13 hace rato, pero varios torneos atrás que no se llegaba a 9, a 10 goles el goleador. Hoy volviste a colocar aquello de 13 goles en un torneo y todavía faltan 2 fechas. Seguramente tu idea es seguir marcando. Eso te viene muy bien a vos y nos ilusiona a aquellos que queremos que te tengan en cuenta en la selección, porque un goleador del plano local no se puede despreciar. Sí, así mismo, como te dije hace rato, se me está abriendo las puertas. Cada gol es importante, ayuda a mi equipo, gracias a mis compañeros también que me dan esa oportunidad de llegar frente al arco para una mejor definición y bueno, se me está abriendo, está entrando la pelota y bueno, eso es bueno, faltan